Suscríbete a la Panterita. ¿Vos manejás con él, con la experiencia que te dio la vida en la representación de jugadores, en un tema puntual tratándose de Cerro para el mercado paraguayo y el anhelo que tendría el jugador o que tiene, ¿no? Sí, pero vamos a dejar en claro que yo ahí estoy negociando como Tacuarí, ¿no? Yo no soy representante del jugador. Por eso digo, hay que hablar con el jugador después también, con quien el jugador, quien maneja el jugador, pasar los números para él y mirar si llegamos a un acuerdo. Pero por ahora no hay nada arreglado, no hay nada. Hay una conversación entre los dirigentes de Tacuarí que yo puse para hablar y escuchar la propuesta. ¿Y qué pensás de todo esto y la propuesta? Y si llega una propuesta importante para el club, no hay problema. Pero sí, plata al contado, eso sí o sí. Plata contado, ¿cuánto cuesta? No puedo decir un monto, pero ya conocemos a Cerro Porteño y nada de cotas, nada de documento, nada de... Digo esto porque tu relación con Cerro pues están rotas. Y justamente por eso, porque no pago. ¿Y cuánto es lo que te debe Regis Cerro y de quién? Hace mucho ya, ¿no? Ya até $60.000 de comisión de César Benítez. Y a partir de ahí vos dijiste yo quiero cobrar, no se me paga y no tengo más vínculo con Cerro, relación, digo. Mas porque essa história é larga, pero eu donei esta plata a uma senhora que perdeu a hija e Zapá nunca cumpriu com essa senhora, não? E aí vem me rabia, não? Pero bueno, pero no tiene nada que ver. Si se hace una buena propuesta y interesante para el club, vamos a arreglar. Y para el jugador también. Regis, en cualquier caso hablamos del 100% del pase, ¿verdad? ¿O habría otra posibilidad de comprar algún porcentaje y que le quede No. Tacuarí hay que quedar con porcentaje. Sabemos que el jugador en Cerro Porteño, donde se va, puede valorar mucho más. Es un jugador clase A, o sea... é um jugador que nos ajudou hace mucho y bueno, y yo creo que llegó un momento de que ele merece de salir y ganar más y pelear algo más importante. Y otra pregunta que te hago, de todas las ofertas que manejas, ¿la más importante ahora es la de Cerro numéricamente o hay otra que en este caso supera el número pero que el jugador preferiría quedarse en Cerro? Hay mejores, pero que todavía no son propuestas oficiales que estamos esperando. Y si le llamamos al ingeniero Nito Vera, tampoco va a decir cuánto cuesta, ¿verdad? Es que estamos acá todos juntos firmando un contrato de Marcelo Palau. Y más o menos, Regis, ¿cuánto? Entonces vos periodísticamente diríamos, este no, sería es que no el costo. podemos hablar por ética no podemos hablar los números que estamos manejando. ¿La reunión ahora entre quiénes están, Regis? ¿Cómo? ¿La reunión ahora entre quiénes están? Pop Muñoz, ¿no? Que hoy es empresario de Palau. Yo, Nito Vera y Ricky Valinotti, que es el gerente deportivo de... Popi Muñoz, el empresario. Yo pensé que integraba el cuerpo técnico. No. Pop Muñoz ahora es empresario. ¿Y dónde estamos hablando con Popi? Dijo que como preparador de arquero se cobra poco y que ganar mucho. Bueno, ¿y podemos hablar con Popi Muñoz? Espera un minuto, te paso. Hola Arturo. Hola Pepe, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, deseándote lo mejor en todo lo que hagas, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Acá comenzamos ya colocando nuestro primer técnico en Tacuarí. Y está muy bien, lo mejor que para Palau, para vos, para Tacuarí. Contanos, Popi, esta decisión tuya. ¿Podemos hablar 5 minutos? Sí, sin problema. No quiero interrumpir por la reunión porque van a decir Arturo no le suelta ahí. No, estamos a la firma y a la foto, pero dale, te metés medio rápido. No me vaya a apurar, Popi. No es que te apurar, pero tenemos que firmar y hacer la foto. Está bien, Popi, ¿qué te dio la vida futbolística a vos? Mucho, todo. Lo que soy hoy día me formó como persona y así que estoy muy agradecido a la redonda, ¿no? Y al fútbol en sí. La constancia y la disciplina son fundamentales en la carrera, ¿no? Pero por supuesto, yo creo que pude extender mi carrera, me retiro con 42 años porque siempre fui un chico que se caracterizó por tener mucha disciplina, por el tema de la alimentación, el cuidado, y creo que hoy en día con la exigencia del fútbol como está, cada día es más necesario, ¿no? La disciplina.
Y Popi, y los equipos paraguayos, Libertad, Cerro, Guaraní, el fútbol paraguayo en sí. Y te agrego algo más. Cuando los defensores gritaban en Guaraní que había que marcar y vos no entendías qué pasaba. No, el fútbol paraguayo para mí es una parte muy importante de mi carrera, si no es la más. Tengo más partidos jugados en el fútbol paraguayo que en Uruguay. Y bueno, el tema de Guaraní, sí, cuando vine costó entenderlo, no es fácil, uno aprende más rápido lo que son los insultos, porque se escuchan todos los días en la cancha de los hinchas, pero después le va agarrando la mano. Una vez que entiendo mucho, pero cuando se habla un poco más tranquilo y pausado, agarro algunas cosas. No, yo no te digo, te digo alguna indicación o las cosas que te decían en el idioma. En guaraní. Te decían y vos le decías, esperá, sí, ¿qué me querés decir? A lo primero no entendía nada, después fui cazando lo más básico, pero tampoco es que entiendo mucho, no te creas que soy con el guaraní muy bueno. Está bien, Popi, ¿y algún partido que recordás en el fútbol paraguayo? Nada más que como anécdota, porque formaste parte de la historia del fútbol paraguayo como arquero y ahora estás en otra faceta de tu vida. Uy, que me recuerdes, mucho, pasé muchos momentos muy lindos en Libertad, tanto en Cerro Porteño, disfruté también en Guaraní, que yo quería volverme a sentir jugador, después de mi lesión me había costado volver a jugar en Cerro, así que no quiero quedarme con un partido en sí ni con un club, sino que agradecido a los 3 clubes y bueno, disfruté mucho de mi etapa futbolística acá en Paraguay. 5 títulos con Libertad y 2 con Cerro, campeón. 5 títulos con Libertad y 2 con Cerro, 6 en Nacional de Uruguay y 1 con Cerro Uruguay. Y bueno, eso hace es la premiación a tu gestión. Así que Popi, lo mejor para vos, no después tendremos la oportunidad de hablar más seguido, no queremos interrumpir la reunión que estás teniendo. Saludos y en esta nueva etapa que estás teniendo. Así que mucha fuerza gracias, Arturo. Y para adelante. Gracias, muy amable, Popi, gracias. Te agradezco, te mando un abrazo grande. Vamos arriba. Chao. Hablamos con Popi Muñoz. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Rubio. ¿Qué características tiene el jugador? Talentoso, esos talentosos que puede jugar. ¿Pero en qué función va a cumplir en Cerro? Y él puede ser enganche. Pero ¿por quién entraría en Cerro? Yo lo veo salvando más por las distancias, en su momento es característica como de Cecilio. Para mí es una versión de Uche mejorada, porque juega pero extremo 10 para aquel que no le tiene mucho a Delis Rodríguez. Pero corre más, Cauché, lo que quiere decir. Corre más creativo, inclusive hasta... Pero ¿por quién entraría en Cerro? Cerro hay superpoblación también. Yo lo veo como una buena alternativa a los extremos. Sí. Cecilio o Iturbe. Como Cecilio, una buena alternativa. Y de paso competidores, porque ellos necesitan... Pero de otra característica con relación a Iturbe, por ejemplo. Porque últimamente Manolo solo tenía a Aguayo como opción cuando no jugaba Cecilio o Iturbe. Entonces tendría uno más. Es un pedido especial al técnico. Le gusta a Manolo. Y tiene buena pegada, pelota tiene quieta. Gol también. Tiene gol. Tiene buena técnica, tiene visión. Es un Y si tiene que tirarse al piso para marcar, también lo hace. Siempre está esa duda del paso a un equipo grande, cómo le va a ir, ¿verdad? Pero hasta que no se dé eso, no se va a saber. Entonces, hay casos que sí hay que evaluarlo cuando esté ahí. Sí se dan en el caso que pasan la prueba. Y pasó con Fabro. Porque Fabro, por más que en alguna vez ya tenía un currículum bueno, siempre ese paso de Guaraní de Cerro habría que ver qué pasaba. Y a Fabro, por ejemplo, le fue bien. Pero en Fabro, en Guaraní ya era un diferente, o sea, ya era diferencial. Pero ¿cuántos ya no, en su momento no marcaban en diferencia en Luqueño, en Guaraní, en eso? ¿Qué le pusiste la remera de Cerro Olimpia y esa chica? No, por eso. Lo de Fabro, Fernando Fernández, ¿verdad? Pero lo de Fabro, no olvidemos que él venía de salir campeón de América con 11 Caldas. No, y por eso, fuera de su currículum previo ya... Claro, una espalda diferente. Exactamente. Un recorrido diferente. Pero es cierto lo que decía, hay que verlo en Cerro Porteño si se da. Igual Reggie dejaba en claro que es a un solo pago y antes de que se firme, o sea, tranquilamente hoy si vamos a, no digo revelación, pero sí consolidación de jugador el campeonato, porque revelación creo que es Aguayo, pero consolidó. ¿Dónde comenzó Libertad. ¿Y de Libertad dónde? A préstamo en Santaní, después a préstamo a San Lorenzo un tiempo también. Sí, ¿A qué técnico le vamos a llamar? Vamos a buscar, porque él debutó en la primera Libertad, llegó a jugar, pero jugó muy poco y después lo empezaron a dar a préstamo y le rescindieron hace 2 años. En General Díaz jugó también. En General Díaz. Paredes. ¿Qué edad tiene? Porque él es joven, 26 años. 26. No, en Santaní estuvo en primera. En Santaní estuvo en primera. ¿Vos sí que Paredes? Ahora estaba con Jarasayer, entonces en Santaní, en primera. Tendría que ver, puede ser. Y vamos a llamarle a Carlos Jarasayer. Hoy viernes carga en Shell con tarjetas débito Itaú, 20% de descuento en B-Power en estaciones adheridas. El primer viernes de cada mes es viernes de B-Power Shell, mejor por lejos. Acá tenés el premio. Fíjate bien si está bien la cantidad. El campeón. Campeón de porcentaje. Gracias.
Acá, Ayer fue sufrida la jornada. Ganaste por un punto, Por un punto y ayer ninguno de los dos acertó ninguno. Porque los dos fallamos. Cumplir contigo en fútbol. Gracias. No te apotes, además ya hemos cumpliendo contigo, no te digo. Estoy emocionado, otro título más. Sí, el tercero Vos es el que estoy acá. Usted tenés varios títulos. Yo controlo siempre eso. El tercero es el que estoy acá. Francisco, yo tengo 2. Francisco me cortó ahora con un bicampeonato y antes de eso yo era bicampeón. Felicidades. Por suerte regresé. Felicidades. Gracias. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos de clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate de Veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Y el comité no analizó el pedido que hizo. Ya dije que se va a mantener como está. Ok. Hoy le pidieron de vuelta. Acá mientras se va a mantener todo como está. Yo no resuelvo nada, resuelve así el nomás, comité. de un nomás. solo miembro. Y dije que no. Y yo no jugué, yo senté posición y dije no. Tranquilo nomás. Si no podés acercarte a la Ferrer se acerca a vos, Capeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respecta siempre pasa por la Ferrer. Si hay hierro, sabes bien que tenemos en la Ferrer. Si el wifi en tu casa es personal y tenés flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Aquí veo el recorrido de Derlis Rodríguez. Él empezó en Libertad, pero en Libertad solo jugó 5 partidos. 2015 al 2017. A los 16 años veo que votó. Sí, y después ya empezó a salir a préstamo. En Santaní fue donde se consolidó en primera en el 2018, jugó 20 partidos. ¿Sabe por qué? Y después ya pasó a Tacuary. Cerro está manejando con mucha reserva. El que se... Después vamos a hablar de Olimpia, que vos tenés, tengo yo también. A vos no tenés Ramón Martínez ahí. Sí, ahí y sí yo que no tengo Matías Almeida acá. faltan algunos más. Y hubiese bien claro ya. Vos no podés dejar tu celular ahí. No, dice el arquitecto Dragoto. ¿Cómo Piaguayo va a ser la revelación? Dice. ¿Y Mourinho es la revelación. Mourinho es la revelación. Coincido con Dragoto. Mourinho es la revelación, sin ninguna duda. La gran revelación. ¿Y quién dijo que la revelación de Aguayo? Yo. No, Mourinho. Pero no es descalificándote a vos. No, pero claro. Mourinho tuvo una cuestión de Aguayo, pero Mourinho Aguayo sí destacable, pero es decir, lo de Mourinho fue influyente luego en Libertad. Totalmente. Perfecto. Y con una gran responsabilidad reemplazar a Martín Silva. No es poca cosa. No, y la posición, aparte Arturo, ¿no? La responsabilidad de ser arquero y ya sabemos, es mucho más grande que la de un volante o bueno, un listo, ya está. Entonces, que ahí se equivoca no pasa nada. El arquero se equivoca, da un gol en contra, claro. Ya está listo, no hay problema. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacia Catedral. Descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ayer hablamos con dictores, remixado, Gustavito, los goles. Fue a otro medio, editores, con el técnico de Libertad. No me respondió, dicho sea de paso. ¿Quién te dijo? Bererí, ¿quién lo que es? Y que escuchen la 970, ya está. No le gustó, dice el programa. No le gustó. Y bueno, listo, otro día vamos a querer su aprobación si le gusta o no. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premier y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más y adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ayer me quería mirar a Galeano. ¿Te respondió? Sí. Bueno, perfecto. No, visto ahora, dije, disculpame, visto ahora recién y después le vimos en otro medio. Pero está bien, ya está, tema cerrado. Ya conocés los cables eléctricos Cordeiro, desarrollado con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo y garantía de Electropar S.A. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Otro dato más que quiero agregar porque me quedé haciendo la búsqueda detenida de Derlis Rodríguez. Jugüero lo tuvo en Libertad. Él le hizo jugar 5 partidos en primera. En el 2017 era el técnico Jugüero. Y después cuando va a Santaní, entre Sarabia y Mario Jara. Esa es la razón. Esa es la razón. Por eso se va a hacer, si se va a jugar. Ya lo viene siguiendo hace un tiempo, ya sabe. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflojador, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales. JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Robert Pereira lo tuvo en Tacuarí. Sí. Llámale para Robert Pereira.
Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Ahora sean beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfruta las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Habló Reyes Márquez y tu amigo Cerro se puede molestar. Yo retuiteé. Retuiteé. ¿Qué es lo que te pasa, vos? Vende, güey. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ciudadela, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Pancito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo te va? Hola Arturo, un gusto. Gracias, con Robert Pereira. Quiere decir que por un tema de relacionamiento con Reggie no soy el técnico de Tacuarí. Y no sabría decirte, Arturo, porque yo le considero a él un amigo. Creo que nunca le falté al respeto, ni como amigo ni como profesional. Es capaz que él tenga sus razones, pero nunca me manifestó a mí, Arturo. Bueno. Es un comentario que nos hicieron llegar y yo te traslado a vos y ya está, es tu posición referente al relacionamiento con Regis. Derlis Rodríguez, vos lo tuviste en Tacuara y cuando vos lo tuviste no era titular, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos, Derlis no era titular y le pusimos a jugar y creo que en todos los momentos que estuvimos por Tacuarí siempre lo utilizamos. Es un chico bastante dócil, muy buena gente. Incluso cuando terminó el año pasado el campeonato se había acercado a casa a regalarme una camiseta, ¿verdad? Son los momentos buenos que quedan de los futbolistas que uno dirige y cuando pasan también por una institución y se queda el legado y bueno, ese relacionamiento siempre es muy bueno. Y te puedo decir que es muy buen profesional Derlis. Inclusive en ese momento me había manifestado que estaba recurriendo a otros profesionales como un nutricionista, también un personal trainer propio, era fuera de la institución. Y creo que en este campeonato es su mejor momento, Arturo. ¿Y cuáles son las características? ¿Dónde vos lo ponías? ¿En qué función? Normalmente él jugaba tanto de extremo derecho como extremo izquierdo y es la posición que él se sentía bien, ¿verdad? Muchas veces también te hace la función de cuando uno tiene un sistema 4-4-1-1, ¿verdad? Él te hace bien la función de lo que sería el enganche anteriormente, ¿verdad? Un poco suelto, se siente bastante cómodo, pero no tiene ningún problema para jugar como extremo y cumplir con la marca. También llega muy bien al ataque, que es su principal virtud, es la gambeta y la buena pegada que tiene. Vos sos calentón, Robert, ¿eh? Yo sí, cuando... ¿Sabes por qué te digo? ¿Y sabes por qué? Porque si yo te hace acordar y vos le puedes decir, bueno, lo dije en calentura, pero uno puede periodista y así es la vida. Quiero que entiendas, Robert Pereira en fútbol a lo grande. Hoy Regis me dijo que me sacan porque perdimos ante 2 rivales directos. Y ayer el gerente me comunicó que no seguía. Regis desde la playa define mi salida. El manoseo incomoda. ¿No dijiste vos eso? Sí, lo dije y asumo eso. Y bueno, y por esa fue la razón del por qué. Ay, está bien. Él es una persona de que, digamos, puede tomar sus propias decisiones, claro, ¿verdad? Me puede o no considerar amigo, ¿verdad? Pero yo siempre que él necesitó de mi persona, esto te puedo hablar fuera de lo futbolístico, siempre estuve ahí para tenderle la mano. El que Tacuarí te quiera vos, el tema de Regis.
Sí. Ese fue Siempre estuvimos ahí, ¿verdad? Por eso, una interna. Y bueno, sobre Elvis. Robert, sobre Derlis Rodríguez te quería preguntar, ¿cómo lo ves? Porque lo quiere Cerro. ¿Cómo lo ves con esa camiseta? Con relación a la posición donde puede terminar jugando, y si puede llegar a ocurrir también eso del peso de la camiseta, porque ya vimos muchos jugadores que andan bien en clubes de menor calibre y después dan el salto y no terminan de afianzarse. Y él es un chico muy inteligente, muy profesional, y sabe que esto es su momento, y no creo que le pese la camiseta porque lleva el ADN como muy profesional y ya estuvo por un club grande que es Libertad. Él no se olvide que es de la cantera, ¿verdad? Y a veces la vida profesional, en el momento que está, uno te puede valorar o como no, ¿verdad? Y quizá en su momento en Libertad no le vieron mucho valor, pero hoy día si Cerro lo toma, yo creo que va a cumplir bastante bien. Robert, en algunos momentos incluso vi que lo hacen jugar hasta de punta, como referente cuando el equipo contragolpea. ¿Ahí cómo lo ves? O por lo menos en su momento nos decía que lo usaste más por fuera, por derecha, por izquierda, pero ¿lo ves bien para esa responsabilidad incluso de ser delantero cuando el equipo necesita? ¿O crees que en Cerro no lo van a utilizar tanto así? Sí le pueden utilizar y le va a ser muy útil, y creo que honestamente, ¿verdad? Él es una de las posiciones que más se siente cómodo, porque por los extremos tenés que ayudar mucho en la marca, en el ida y vuelta, ¿verdad? Pero por las condiciones que tiene, el buen manejo del balón y la pegada, creo que hasta diría que es una de las posiciones más cómodas que él se siente. Bueno, Robert, hablamos contigo, referente está por arreglar con Cerro y va de club a club. Chao, Robert, gracias por tu tiempo. Abrazo. Igualmente, Robert Pereira. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 227-37 al 8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Avisale a don Julio cuando te espera. Sí, ¿Y te contestó? Todavía no. Decirle que te avisa a vos. Señor, está en sintonía Arnaldo Ábalos, un ex compañero. Y dice, si así da lo que el comité, él tiene su empresa de informática, quiere regalar una notebook para la clausura al campeón del porcentaje. ¿Qué está en sintonía? ¿Que vos querés ser que dirigís vos? Arnaldito Ábalos. Así que saludos y gracias por su fidelidad en la audiencia. Siempre está y le felicita a Víctor. Aprobado. Gracias, Arnaldo, gracias. Aprobado. Pero el canje, Y tenés que ver cómo hacer para cumplir con él. Claro. Que no queda que diga, esto es hacer la cosa correctamente. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consultar los partidos en apostar.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología de generación y almacenamiento para tu campo u hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy. ¿Qué es lo que quiere el arquitecto? Gracias por la felicitación, arquitecto. Dice, invitan a una gaseosa por lo menos. Dice. Tiene razón el arquitecto. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Vamos con... ¿Se puede agregar otro premio, Arturo? Eso lo decía el comité. Vamos con... Del Entrerriano. No, se va a degenerar. Vamos con... ¿Qué es lo que te pasa? Pero bien, no. Tranquilo nomás. Tranquilo, vos sos más rápido que fumar agua con agua. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Bisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. La gente de Entrerriano, desde ya muchísimas gracias. En Comercial Economía San Lorenzo te traemos la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en caja, sorteo sábado 15 de junio. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Vamos por parte. Isidro Peta, como el representante de Espínola. Hugo Peta. Perdón, Isidro Peta. Hugo Peta. Lo van a transferir afuera. ¿Cuándo termina su contrato con Olimpia? Diciembre. Tiene todavía contrato. No, pero
El tema es diciembre. Ahora del mercado argentino tiene unos. Ahora ya lo pueden negociar. Sí. Ahora Sí. ya lo pueden negociar porque está 6 meses. Queremos saber, porque si va a calentar en Olimpia y lo tiene Olveira, ¿para qué se va a quedar? Claro. Y salvo que Olimpia le diga cuánto hay, porque el pase pertenece a Olimpia. Sí. Para mí que es más tiempo, porque ahora nomás hace poco compró Olimpia el pase de Espínola. Vamos a buscar porque creo que es por más tiempo. Bueno. ¿no? Entonces es más complicado. El 2. Tucu Salazar se va. 2026. Contrato de 3 años. Sí, diciembre de 2026 Juan Espínola. Sí, porque le compró el pase a Godoy Pero Cruz. esperan a Ahora lo va a hacer fácil. Germán. Pero igual puede servir. Puede cederlo, venderlo y tiene una plata. Claro, prestarlo. Prestarlo. Eso podía ayudar eso. Para que Olimpia. tenga rodaje. Sí. Tiene que definir cuestión de arquero, porque estando Olveira no va a atajar él. No. Porque Olimpia tiene buenos jugadores en la cantera que pueden quedarse como. No, Sí, y hay tiene dos, buenos y hay arqueros. dos arqueros de más que están a préstamo al fútbol argentino. Pedro González. Arzamendi, bueno, ¿verdad? Uno está en Chacarita, que Arzamendi. Marino Arzamendia, y el otro Pedro González, que está en Uruguay. Bueno, Federico Río, que no se olviden que también se aceptan premios FAL TV, programa emitido en Telefuturo a la 20 de medianoche. Salud. no, ahí no entra. No clasificó Federico. Hablando de eso, tenemos que elegir el mejor gol para este fin de semana. Sí, Le damos a los compañeros arrancamos para a las hacer la prueba. 21:45 va, Sí, este así domingo, es. porque a las El 21:45. mejor gol. Y no va a entrar el de Sol de América, ese que se hace el autopase. Yo lo puse en el grupo. Fuerte candidato. A mí me gustó. ¿Viste ese autopase Lo que puse se en el hace? grupo. A mí me gustó. Lindo gol. Sí, el de Roa. La primera fecha, el de Mansur. Se eligen 3 goles y allí el finalista. Puede entrar entre los 3. A mí me gustó, pero No, bueno. es que tiene que entrar Claro. me parece, si Entre ustedes los tres, ven lo y- que hizo él, un golazo hizo. El de Mansur contra Libertad es muy lindo en la primera fecha. Y el de Lautaro Comas. El de Lautaro es lindo, Hay mucho pero a lindo mí me goles. gustó mucho el de Diego Duarte en cancha de Nacional. Pero uno integrado por la mesa de fútbol. No, correcto. Entonces Como vos televidente, andá nomás antiguo. Gracias a la acotación, Pancho. Andá nomás antiguo por y hagan Gracias a lo la mismo. acotación, Pancho. Hacer nomás antiguo por eso. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, sin permeabilizar, repararse y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Vos tenés votos, vos tenés voz en Fútbol a lo Grande TV, pero no tenés voto. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Ruby Locker, más estés donde estés. Más información al 0982-232323. Ese NPI Bonanza. Cierran la venta en la vía Petirosi porque no tiene la parte, ¿cómo se llama? El protocolo, lo que se requiere para Patente. No, Sí, la habilitación. parece que habilitación. Ahí está, cierran la avenida Petirosi. Ese es lo que es Bonanza en NPI. Bueno, a la gente que está saliendo del centro, entonces avisarle que sobre Petirosi está clausurado. Claro. O sea, la gente que viene escuchando y va Ahí está, camino a... comercial. Licencia ambiental. Ese no tiene. Y Hay manifestación. pero Bonanza es uno de los clásicos lugares de famosos. Santo Domingo, Bonanza. Bonanza. ¿Qué va a hacer publicidad? No. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Se va Tucu. Sí. Se va. Ya no fue tenido en cuenta en la segunda rueda, porque él ya no estaba más lesionado y ni siquiera Bueno, era Tucu suplente. se va. Leí que lo quieren de equipo argentino, Arturo. Platense y Banfield estarían interesados en. Está bien, lo va a decidir. ¿Qué edad tiene Tucu? Igual está cómodo en el país. Sí. 30 por ahí. Él se quiere quedar acá. Pasa con un número importante de gente. Pero él, sí, Leila, pero él, ¿qué edad tiene? Y debe estar por los 30 más o menos Salazar. Y él no quiere hablar que largo Tucu Salazar. 31 años. El Junior que no juega se queda, no está en la lista, se queda. Hasta ahora no está en la lista de los centrales, digo. Junior Barreto. O se como queda. no juega, pudo haber dicho Palermo, mira, se dé la préstamo. Borrón y cuenta nueva, a lo mejor. Claro, pero 31 tiene Tucu Salazar. 31. Están todos en el fondo. No está ninguno en la lista hasta ahora. ¿Y quién podría estar? Son más los ofensivos, en principio, lo que Los volantes. Sí, los volantes. Hugo Quintana está para irse. Sí. No juega más. Brizuela, que no viene Encima jugando. ahora terminó lesionado. Beta Brizuela estaba leyendo que le gustó mucho a Chiqui Arce en su segunda vuelta. Estaba leyendo ante los antecedentes Lo de utilizó. Brizuela. No, es que hay declaraciones de Chiqui donde él dice en Olimpia, lo veo muy bien. Sí. Estaba leyendo lo de Brizuela. Después los juveniles, en el caso de Diego Torres. Hugo Quintana, Brizuela, Sebastián Quintana, Manu Romero. Mano Romero, Matías Almeida también. Matías Almeida. Lo de Manuel Romero caminó al 2 de mayo, pero al parecer se desvía. Perdón, Recibió otra oferta. ¿Quién? Estaba cercano ya, casi arreglado con 2 de mayo, pero le apareció un equipo aquí de la zona metropolitana. Cuando A estaba Manuel Romero. Creo que
Sol, Sol Chiqui, cuando estaba Chiqui firmó por 3 años más, Espínola. Ahí está. Cuando estaba Chiqui. Ramón Martínez tiene contrato hasta el fin de año. Hasta él nadie le dijo nada, pero está en duda. Ramón en duda. Esta Brizuela Tacuariba, me dijeron. Para ese estilo es perfecto carga Brizuela. Claro, área, porque porque Tacuari te espera y sale de contra, entonces Olimpia propone. En Nacional jugó muy bien, sí, Brizuela. por eso que anda muy bien con ese estilo. Cuando te metes atrás y tenés que contragolpear, el peta es importante, pero ahora fuerte. Cuando vos tenés que proponer y no tenés espacio, ahí es otra cosa. El Team Paraguay Gimnasia Rítmica culminó su participación en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Rítmica Juvenil y Adulto en Guatemala. Felicitamos a Melary Núñez, Camila Rúa y Ana Carolina de Conto con su gran desempeño en el primer Panamericano. Niño. Antes, después de ser un saludo a las chicas que fueron a representar a Paraguay. Ahora le estamos saludando, en especial a mí, a Camila Arruba, mi sobrina, el orgullo, el año que viene, Paraguay S, correcto, muchas felicidades. El Acto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días la Acto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Bueno, vamos a ir con... ¿A dónde va a ir Petra Brizuela? Tacuari, dijo Germán. Así me dijeron. ¿Y también quién le quiere? ¿Qué lo quiere? Sol. ¿Por qué lo quiere Sol? Porque Trovadio lo tuvo en Guaireña. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad de encontrarnos en el mercado de San Lorenzo y en Ruta 1 Capitán Thompson. Seguirnos en redes sociales @ el ahorrazo supermayorista. Cero confirma los 3 juveniles que parten a Málaga. Diego León, lateral izquierdo. Tobías Marecos, central por izquierda. Luis Olmedo, extremo izquierdo. Los 3 juveniles fueron seguidos por el Toto Manolo y su equipo, así como están los informes brindados por Daniel Rubiol, sí, coordinador informativa. Esos son los juveniles que lleva a hacer. Porque papá tiene un lugar especial en los corazones. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Pero vamos a traer lo de Olimpia. Dijimos, ahí está Espínola, a ver qué va a pasar. Tuco se va, los centrales no hablan nadie. ¿A quién se podría ir? Sebastián Quintana, hablamos con el papá, Víctor Neymar Quintana y se va. Tuco ya dijimos. A Ramón Martínez nadie le dijo nada todavía. A los otros ya le hicieron una... ¿Cómo es? Claro, hacer... Manu Romero, ¿a dónde va? Apareció Sol está en la escena. Peta Brizuela, Diego Torres. Vos tenés Matías Almeida. Y no habla Matías. ¿Y ahora qué ver? Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un somier living o cualquier producto Koala, te regalamos una cuota. Además tenés 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Y el partido que le escribí al colega Gerardo ayer era el River Monumental ante Olimpia, pero ya tiene fecha. Ahí me dicen lo de Peta, que el 13 de julio. Que Sol estuvo detrás de Peta Brizuela, pero que Regis Márquez ya lo aseguró para Tacuari, porque él es su representante. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. El 13 de julio partido en el Monumental. ¿A vos te dijeron la fecha ya? 13 de julio. Si el partido River con Olimpia, sí, porque también River tiene otro partido amistoso con Millonarios de Colombia. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hagan Quitadol. De venta libre en farmacias Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. También eso se va a transmitir por televisión y demás cosas. Un lindo partido. Va a ser el fin de semana previo al inicio del clausura, así que será el último amistoso de Olimpia. Es el sábado 13, porque el domingo 14 es la final de la Copa América y el siguiente fin de semana ya empieza el torneo paraguayo. Un amistoso de linda magnitud. Y sí, porque van a ser la gran manija, la gran promoción en la Argentina, que son campeones mundiales. Cuando los argentinos, para vender el producto, van a decir, llega Olimpia campeón de la Copa. No, aparte, Arturo, la comunidad paraguaya en Argentina es grandísima, a ver, muchísima gente. Y River no lleva gente. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apóyala siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia. ¿Cómo quién se llama? Juan Cortés, ¿verdad? Juan Cortés es el colega que cubre River. A lo mejor ya tiene información, pero avisale antes que tenemos esa, que no quiera que ahora que le estamos haciendo, que le dejemos descubierto. Que el otro lugar donde va a haber purga es luqueño. Y Cáceres no habla. Que muchos Rodrigo Roca llamarle si quiere hablar. Me estaban contando aquí, decía, muchos jugadores
no estaban en la lista para ser sacados, pero después del último partido sí. Pregunté quiénes son y, por ejemplo, José Leguizamón estaba en la lista para quedarse, pero después del último partido ahora está en duda. Entonces, todo bajo, todo complicado su rendimiento. Y Concerro hizo un gran partido. Sí, las dos caras. Después, cuando viene mal, o sea, cuando si Luqueño terminaba ganando el último partido, a lo mejor, bueno, sí, se veía de otra forma, pero juzgarlo por un partido. Claro, el texto de y hay otros jugadores también, obviamente. El que renovó fue Diego Acosta. Y lo de Derlis, ¿cómo está? Alegre, Derlis. Y está... Jugó poco, ¿verdad? Ya no tiene muchos minutos últimamente. No tiene muchos minutos. Pero Luqueño tiene muchos jugadores del medio para arriba. Claro. Con la misma característica. Alegre, Fretes, Maná, el propio Álvarez. Alex. Sea, exactamente. En el medio sector está bien nutrido, me parece. Donde sí necesita más es arriba. Y ahora se va a Barrios. Lucas, como dice, va a tener que tener un 9 también. Sí, si Lucas se termina yendo definitivamente, sí, ¿verdad? Ahora ya está inmerso en proyectos con el Borussia Dortmund. Sí. Lucas Barrios. Más creo que está en Alemania. Sí, ya está en Alemania. Sí. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salidas rotas importantes, 90 al exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Salió la foto con Kun Agüero, que es el torneo que juega Osvaldito Martínez. 7 versus 7. 7 versus 7, ¿no? Ese niño. ¿Qué, che? En Miami. No, pero no en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? El del Kun no es en Estados Unidos. En Miami, donde va a jugar el... Osvaldito estaba en México jugando. Pero en Miami el torneo. El mundial ahora el mundial pasó a Estados Unidos, el mundial. El mundial, pero no sé si el de... Pero que jugó Osvaldito Martínez ahora clasificado. El que está Lucas Barrio, dice Miami. Va a jugar en Miami. ¿Sabe cuánto el premio? Justo vi que el equipo de Kun Agüero perdió, por ejemplo. Sí, ¿sabe cuánto el premio? Vos que sos $1.000.000. Estaba leyendo, ustedes no leen en redes, a la puta, 1 millón, está la, qué difícil, todo el día ni miran el celular, será, salvo que dan pendeja, perdón, me salió del alma. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras, te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 Petrobras, la nafta completa Petrobras, calidad internacional en tu camino. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. ¿Le llamaste a Alejandra Montiel? Pero yo no veo que le esté llamando. No, llamale directo. El momento quiere, estamos para la entrevista, decirle. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esperamos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiene que ver con Koala por el mes del padre. La promoción del mes del padre, para hablar con la señora Alejandra Montiel. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento y las divisiones formativas Cardiff. El éxito del Albiroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. 1000 empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Bueno, entonces estamos en Olimpia. ¿Y Matías Almeida se va? Olimpia. Tuvo poca participación, ahora jugó hace poco un partido después de una rueda completa. Voy a porque me quedé ahí con la espinita. Mundial de Clubes, tiene 48 equipos, se disputa en Carolina del Norte. Y recibe equipos de filiales del Manchester City, filiales de Bayern Múnich. ¿En Estados Unidos? Rusia, sí. No es Miami entonces. No, en Carolina del Norte, y son con filiales equipos, por eso tienen que ir. Y en el caso del equipo del Kun Agüero, es representante del City. Después Borussia Dortmund, allí fue Lucas Barrios, Villarreal de España, Burnley de Inglaterra, Inter de Italia, como también de Italia. Sí, muchísimo están. $1 millón en premio, así mismo. ¿Y qué dije yo? Nada más y nada menos. $1 millón. Con cubiertas como TER, maneja sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cumo, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Que me equivoqué en la sede, pero que Estados Unidos es que $1 millón es que se sacó la foto con un Agüero Lucas Barrios,
que es fútbol de 7. Mundial 7, sí. Que ya, Ahí está ese el no, Inter de Milán también. Está Inter. Ese que está jugando Julio Ferreira. Ah, Y que ese él no, porque vi una foto representando él está a en Inter. Inter. Julio y ese César. no, el de Ovaldito Martínez. No, eso es no la puede. Kings League. Ese es otro. Ahí se cambian las Claro, cosas. Angelito. Claro. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Aliemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñembú. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y manejar una Yetur. La SUV más espaciosa con sorprendente tecnología. Desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. Pucci no es que está renunciante. Pucci Ruiz Díaz, Eladio Franco. ¿En qué mundo lo que vive? Afuera del golf. Eladio, que es profesor de golf, Eladio Franco. ¿Sabe hace cuánto dejó el cargo Pucci en las inferiores? Hace más de un mes, ¿verdad? Y sí, yo creo que, así como muchas veces decir lectura comprensiva, ¿no? Así mismo, lectura comprensiva, Pucci. ¿Hace cuánto dejó? 2 meses. Ya 2 meses por ahí. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento Chaco. Más respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Porque envía las felicitaciones por la brillante participación, 25 aniversario de Cabal. Muchísimas gracias, Federico Ríos. Con Federico Río, con Rubén Darío y con el que está hablando. Ahí está, muchísimas gracias. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, Claro, objetivos y corazón, más. Federico. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Alejandra Montiel, ¿cómo te va, Alejandra? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, súper bien, ¿qué tal? Bien, contanos de Koala. Regalarle a Así papá lo mismo. mejor. Contanos, Alejandra. Sí, en Koala, en este mes de junio, que es el mes de papá, queremos agasajarle al rey de la casa, entonces estamos con precios súper increíbles, tenemos hasta 30% de descuento. También tenemos una cuota de regalo comprando las líneas superiores y las líneas top. A partir de 18 cuotas, le regalamos una cuota a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces serían solamente 17 las que van a pagar. También la primera cuota se paga recién a los 30 días, entonces le damos a nuestros clientes toda la posibilidad de comprar ese regalo para papá, ¿verdad? Además, en Koala también tenemos promos de somiers y livings en cuotas de 99.000. Y nada, ¿verdad? Estamos con todo, le esperamos a todos que puedan pasar por nuestras tiendas, que puedan acercarse, que compren a través de las redes sociales, a través de nuestra página web. O sea, tenemos todas las opciones para que el cliente que quiera ir a ver o que no tenga tiempo también pueda comprar. Cuando hablamos del regalo para papá, de la cuota, hay una de cuota y esto es interesante. 18, son 18 cuotas, pero por el mes de papá paga 17. Ahí te estás ahorrando una cuota, ¿verdad? Así mismo, por el mes de papá, esa es nuestra promo más fuerte. Cuando elegís comprar en 18 cuotas, ya sea un somier de la línea superior o la línea top, entonces te regalamos una cuota, además de que pagas la primera cuota recién a los 30 días. ¿Y si pagas al contado? Tenés hasta 30% de descuento. Brillante. Y si pedís a Koala, ¿te llevan? ¿Sin moverte de tu casa? Sí, claro que sí. Nosotros hacemos delivery sin costo a partir de una compra de 500.000 guaraníes, sea donde sea. Tenemos locales en casi todo el país, así que entrega no es un problema. Le hacemos llegar a nuestros clientes hasta la puerta de su casa. 021, perdón, discúlpame, Alejandra. 021 Sí, 588 8300 el teléfono. Así mismo, ese es nuestro número de WhatsApp, para que la gente sepa también, ¿verdad? Aunque es una línea baja, es un número de WhatsApp. La gente a veces se confunde por el 021, pero es un número de WhatsApp. Entonces ahí puede escribir e indicar la zona de la que nos estás escribiendo, qué sé yo, que alguien que sea de Encarnación, de Asunción, de donde sea, tiene la opción de que se le derive directamente con un asesor de su zona, para que pueda realizar la compra de una manera mucho más cómoda, si quiere ir a ver al local y todo.
También puede ingresar a www.koala.com.pi y ahí encontrar todo lo que tenemos también en la web. Muchísimas gracias, Alejandra, y aprovechemos lo de Koala. Gracias, Alejandra, a todos los papis y los padres. Igualmente. Muchas felicidades. Igualmente. Gracias, muy amable. Alejandra Montiel. Nos vamos para... Breve nomás, porque Pocumena. Nos vamos. Feliz con su puismo, salimos acá, nos vamos. ¿Cómo? Él no va a saber dónde estaciona en galería. No bajamos hasta, puta, Rubén ya estaba. Y terminó el evento. ¿Salimos? ¿Dónde está el...? No encontró el auto. No, y él se pierde, Federico. Y yo le digo, Pero Federico tiene que saber. Yo conté que varios, después le agradezco al señor Planaz. Muchísimas gracias, señor Planaz. Le agradecí en televisión y le saludó Para Humberto. eso tienen letras y números. Espera, ¿sabe lo que le dijo? Se equivoca Ina Federico. Yo comienzo a ponerme nervioso, como siempre, ¿no? Para no perder la... Comenzaste y ya estaba. Me hizo bien el evento, me gustó mucho el evento. Y Federico, me gustó gente muy buena. A Cruz Roja, muchísima gente muy buena. Terminamos con Rubén, nos reunimos, bocadito. Cuando salimos, digo, ¿podemos irnos, Federico? Sí, claro, Federico. Él es el representante, él es Pedro Aldave. Cuando salimos, Federico Río, Pedro Aldave, salimos. Me dice, ¿no te acordás dónde dejamos? Y yo le digo a Federico Río, a mí, a un despelotado como yo le preguntás si no sabemos dónde estacionamos. Mira, ay, Federico, estacionamos, te digo, a ver, pues, si tu mente tan prodigiosa, comienza su show, tu mente prodigiosa debe recordarse al lado de una columna y frente a una vidriera. 20 millones de y le digo yo, date la vuelta a Federico Río. Hay 100 columnas y hay 30 vidrieras. ¿Por qué me gritas, Arturo? Y comenzamos, yo comencé más suave. ¿Vos no te acordás? No, me dice. Y a vos, vamos a consultar a un guardia. Claro. A una pantalla tiene que tener. Claro. Me dice Federico, el sabiondo. Yo creo que no hay pantalla. Nos fuimos a la mierda. Y un señor pasa y me ve a mí gesticulando. Claro. Y ve mi cara nerviosa. Claro, sí. No, ya estaba luego. Sí. Y él tratando de explicarme. ¿Vos no te acordás cuál de los pisos? Me parece que cuando comenzó su show, mira, Federico, le dije, me estás rompiendo la bola. ¿Hasta qué hora vos crees que vamos a estar? Yo no. Yo voy a ir, vamos a ir con un plataforma, claro, y vengo a la noche y hago pero esto no, déjame a mí. Pasa un señor. Ve, el señor con la experiencia que le dio la vida nos mira, no sabe quién soy, que Federico no me deje mentir. Él ve que nos perdimos. Les entiendo, dice. A mí también me pasó. Incluso con mi señora tuve una discusión de ese señor porque no supe dónde estacioné. Vamos a buscar el auto, dice el señor. Muy bien. Sube el señor, yo subo, Federico adelante con su. Usted le conoce, usted lo andaba. Y yo detrás, con una cosa que me dio cabal un premio, que después me olvidé y se pasó. Y Federico sale corriendo para buscar, esa es otra etapa. Disculpen la audiencia, pero hay cosas que me dan por la bola. El señor, le damos la vuelta. El señor, correctamente, el señor Canal le dice, ¿dónde estacionó? Al lado de una columna frente a una vidriera. El señor con muchas cosas le dice, señor, hay muchas columnas y muchas vidrieras. ¿No se acuerdan? Y comenzamos. No hay caso. Entonces yo le digo, señor Planaz, me mira por el retrovisor, ¿usted es de un medio de comunicación? Me dice. Sí, señor, le dice. Y Federico le dice, él es Rubín. El señor le dice, hermano de Humberto. Sí, mi amigo. Dice. Y eso me dio paz. Muchísimas gracias, señor Planaz. Sí, Humberto. Y en homenaje a Humberto seguramente ya... Claro. Y conexión. Y le digo yo, ¿por qué no bajamos? Es que ahí Federico comienza a hablar otra. A mí ya... Y que no miento.
Por poco Federico no le dice, usted sabe que fútbol a los grandes va los domingos. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra. Invencible, así son los camiones Isuzu. Líderes natos, 100% japonés y motores diésel. Isuzu Invencible por naturaleza, promociones y beneficios en automotor.com.py o Automotor en redes sociales. Yo le digo, niño, bajemos otra vez al otro. Acotar nomás. Normalmente Federico siempre habla de los que tienen que ir al bar. En este caso le salió el CAR. Así que en el ojo, en el CAR. ¿Sabe dónde estacionamos abajo? Le agradecimos al Señor. ¿Y qué pasa? En el primero, en el subsuelo 1. Cuando me da el presente, yo dejo atrás. Y Federico llevaba acá su sequio. Sí. Se baja y yo con el puismo me bajo. Ahí está el mundo, carajo. Bien. Me olvido. Federico sale corriendo y se trastabilla con su puismo y cae. Se cayó. Pero no, es que se cayó, que le trabaron. Se patinó. Bueno, él patina, lo vendemos pues. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 7 de junio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu personal Pay tenés 10% adicional. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y el reconocimiento de mi cariño, señor Planá. Muchísimas gracias. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Mi idea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo. Presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Mi idea es el número 1 en el mundo y en tu hogar. Representa y distribuye Britan S.A. Bueno, hablamos de Olimpia, ¿no? Porque estamos con eso ahora. Matías Almeida se va. Así tengo la información. El tema de la multa de Olimpia no es que va a reponer ahora los 175.000, ya fue sancionado. No, es que Olimpia se las aguarda porque están preguntando cómo no va a poder salvar. Eso ya está sentenciado. Un año. 2 ventanas de pasaje. Hasta junio del próximo año Olimpia no puede incorporar. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlo en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Saludos a la audiencia total en Área 4, Ciudad del Este, dice Toto. Gracias Toto, gracias en Ciudad del Este, Área 4. Muchísimas gracias por la sintonía. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te darán vivir sensaciones sin límites. Préndete este otoño con Control Hot Passion, Control Os You Are. Hagamos el equipo de Olimpia lo que tiene. ¿Y a qué jugador le va a promocionar? En el arco, Olveira. Olveira, sí. ¿Va a jugar a la derecha Olmedo o Espínola? Terminó siendo titular Olmedo. Anduvo bien Olmedo. Pero le llevaron una Espínola, pues. Sí. Y lo tiene como una buena opción. Pasa que con Olmedo está la duda de... Porque él no es originalmente lateral, en el momento en el cual se va a consolidar. Pero terminó haciendo participaciones más que aceptables. Necesidad terminó ingresando en ese puesto. Una digna presentación hizo. Sí. Después los centrales Salcedo y ahí tendrá que decidir... Salcedo, Capazo. Benítez, Capazo, Barreto. Porque Benítez lo último fue flojo. Sí. A Capazo lo quitó después del partido ante Guaraní. Román terminó hacer nota también para ver cómo andan. Y el chico de la reserva que iba a subir. ¿Quién? Para no ser solamente Olimpia, Cerro, Libertad, para ir a otros clubes también. Por eso estamos hablando de Olimpia, hasta que Olimpia del listado. Hoy da a conocer el proyecto Guaraní de su nuevo estadio. Será a las 19:03, año de su fundación. Va a sacar el video y va a dar a conocer el plan que tanto el hincha Guaraní. El proyecto. Por lo menos ya está en crecimiento y un detalle no menor, poder sacar a la gente del bingo, porque allí también se da esa situación, si no desaloja está un poco difícil, pero va a presentar el proyecto hoy, así que atento a las redes de Guaraní. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Tochi. Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá. Hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo. Participas de la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Olimpia es una, dice el doctor Julio que me había dicho en el hecho, una sanción administrativa de la FIFA. Por eso Olimpia no puede incorporar. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, accesorios de las marcas Keiko, Santepo, Citroën y otros. Con Erimar, sacale el máximo provecho a tu vehículo. Erimar, lo que la fábrica también no te dio. Podemos hablar con Vareiro en Libertad. ¿Doctor le el gol? Sí. Termina su contrato en Libertad, sigue o no sigue Vareiro.
qué pasa con el 2 de mayo con relación al próximo torneo, qué va a pasar con Nacional, ¿verdad que es cierto? Buscaría ¿Qué arquero, Troadio Duarte, qué piensa Solda Media de incorporaciones? 2 de mayo. 2 de mayo. Joseph Paper lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participaste del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente Bill, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. Joseph Paper creando tendencias. Porque queríamos hablar con el representante de Adam Mareiro, ¿quién es? Argentino, Berman. ¿No va a hablar él? No, o sea, últimamente veía que no hablaba ni para medios argentinos. Sí, muy relacionado a lo de River, porque él tiene también podemos hablar con un colega peruano que nos cuente el ambiente en Paraguay con la selección peruana, Paraguay 2030, previa 1930, para hablar con un colega peruano. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.do.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35%, juegos de baños, griferías y mucho más. Cantabria S.A. Ayer Felipe Jiménez posteaba y decía: hemos finalizado el torneo de apertura, Asociación Paraguaya de Fútbol, muy buenas sensaciones en esta temporada, Club Esportivo 2 de mayo. Quisiera agradecer a todos quienes hicieron posible, vamos a intentarlo hacerlo mejor. Felipe Jiménez. Y hay que ver dónde se va Matías Almeida. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Observando un posteo de TNT Sport Argentina, el colega que cubre San Lorenzo, Cristian Camiño, habla que San Lorenzo le pide a River la cláusula del jugador, el monto, más un jugador a préstamo, para que pueda ir Adam Vareiro a River. Quiere la plata, que 3 millones y medio, sí, más un jugador a préstamo. Eso quiere San Lorenzo, eso le pide a River, en caso de que quiera ir a River. Informa, repito, el colega Camiño, que cubre San Lorenzo para TNT Sport. Felipe, ¿cómo te va? Buenos días, Arturo, a todos los compañeros, a toda la audiencia. Felipe Jiménez, ¿qué te dejó este primer campeonato el 2 de mayo? Contanos, que consideres tan rescatable para vos, para el equipo. Realmente, Arturo, muy buenas sensaciones en poder presentar un equipo joven, un equipo por ahí que en un comienzo para mucha gente que podía generar dudas, incertidumbre. Realmente la fe con respecto al trabajo, al plantel que habíamos elaborado, un presupuesto bajo y bueno, y realmente estar a la altura, competir sanamente en muchas cosas positivas, muchas cosas a favor, pulir pequeños detalles, seguir mejorando algunos detalles mínimos que realmente nos van a poder tener una segunda etapa, intentarlo hacerlo mucho mejor, ¿verdad? Felipe, y hablando ya de esa segunda etapa, lo que se viene en cuanto a refuerzos, ¿ya hay algo confirmado, algo que el presidente te haya definido, o están todavía en etapa de búsqueda? Y es algo difícil realmente, en el sentido de que por ahí, mientras no esté la firma del jugador, bueno, algo específico, por ejemplo, que pasó con nosotros, el caso de Manu Romero, ¿verdad? Veníamos ya hace 2 o 3 meses hablando con el chico, y realmente son situaciones que bueno, como yo digo, uno aprende también, o a veces toma la palabra de la persona, ¿verdad? Y en este caso, ante ese rumor que surgió que nosotros habíamos cerrado con él, aparecieron otros clubes interesados, y por ahí es donde nosotros al final terminamos, vamos a decirle, por la lejanía del club, hay mucha con respecto a clubes más rodeados de la capital, donde el jugador se siente más cómodo y al final termina cerrando en otros lugares, pero realmente nadie se había interesado en el chico, y después que surgió lo de 2 de mayo empezaron a aparecer otros intereses, y es donde muchas veces uno por ahí, a mí me encantaría hablar con más transparencia, con más facilidad de esto, pero hay veces que hoy en día la cabeza del jugador, la palabra, los representantes hacen que se imposibilite todo este trabajo, ¿verdad?
¿Y para qué puestos específicos busca Felipe ahora? ¿Cuáles son tus pedidos? Sí, nosotros pedimos un delantero, un extremo, un volante central, un central y bueno, y también cubrir el arco, ¿verdad? Que estamos muy bien con Ángel, con Carlos, pero necesitamos trabajar con 3 arqueros también, ¿verdad? Y con relación a figuras del 2 que fueron vistas por otros equipos o que también lo pretenden otros equipos, porque es cierto, uno lo ve a Barreto, a Castro, al propio Domínguez, jugadores que tuvieron un altísimo rendimiento en este primer semestre, Felipe. ¿Hay sondeos? ¿Qué sabes? Sí, bueno, no vamos a discutir, como digo, el tema de Javier, ya a comienzo de año sin haber jugado en primera, él prácticamente tenía un paso ya en Olimpia y bueno, nosotros también en ese sentido hablamos con él, que él todavía no se había mostrado en primera y era muy importante retenerlo, hacer la campaña que hizo y bueno, él estuvo contento también con esa, vamos a decirle, acertar, porque todos ahí acertamos, le aconsejamos, le hablamos y a partir de ahora en todo lo que él expuso en primera división hay mucho más intereses todavía mejores para Javi Domínguez y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que ellos en este sentido todos terminen ganando, ¿verdad? El club, el jugador y todos puedan salir beneficiados y eso es lo que logró Javi y muchos de ellos jugadores a préstamo, ¿verdad? Que eso también viene bien a los clubes que prestan, así también esos jugadores se foguean, van adquiriendo experiencia y en ese sentido también nosotros somos conscientes de las posibilidades que tenemos y lo que nos pone contentos es que le peleamos de igual a igual sabiendo nuestras condiciones, sabiendo por ahí todo lo que nosotros nos cuesta, todo lo que de repente uno hablando así, nosotros enfrentamos a rivales que un solo salario de un jugador correspondía a todo el salario de nuestro plantel, ¿verdad? Entonces, y terminamos ganando, casos como Libertad, partidos que realmente el equipo expuso muy buena sensación a lo largo del torneo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Felipe. Vamos a esperar el segundo campeonato, arranca el 19, ¿verdad? Sí, 19 de julio. Chao, Felipe, gracias. No, gracias a usted, Arturo, un abrazo. Gracias, Felipe Jiménez. Automóviles Supli está en la Expo Taller Mecánica en la Fuente Shopping de Salema. Premios para los visitantes de nuestro stand, capacitación técnica para mecánicos, sorteo de premios 12, 13 y 14 de junio. Presentado en sociedad los técnicos de Tacuarí y está el Popi como representante. Así es. El Popi Muñoz. Papá merece un regalazo desde el 12 al 17 de junio con tarjetas de crédito Bancopa. Ahorrás 30% en todas tus compras en tiendas deportivas, peluquerías y más. Anda pensando el regalo ideal. Bancopa crece desde la raíz. La mejor opción para instalar su industria de depósito. Fábrica Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.do.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Bueno, el caso de Matías Almeida, que podría ir a Europa. Estaría analizando oportunidades, algunas oportunidades que se le presentan en Europa. ¿Pero el pase de quién es? De Olimpia. Él en ese caso tendría que salir a préstamo. Recuerdo que hace poco pasó eso con Nicolás Mourinho. Él que fue a Hungría. Jugó en Hungría a préstamo de Olimpia. Después regresó y ya no tuvo chance de jugar. Ayer marcó ayer marcó un gol en Tacuarí. Otro tema que me confirman porque había alguna duda después, o por lo menos se perfilaba lo de Aureliano Torres, él va a continuar. Empieza el confirmado. Después ya no sé los resultados a qué llevarán, pero va a ser la pretemporada y va a arrancar el torneo clausura Aureliano Torres, porque ayer volvió a perder. Y si miramos sus números, en realidad no sacó muchos puntos. Un solo triunfo, empató ante Guaraní, empató otro partido y después todas derrotas para Aureliano Torres.
Este domingo 1.850 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el poderoso, salen 5 iPhone 15 Pro y una Mitsubishi Triton del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. No habla Cáceres, ¿verdad, Julio? No, en Luque nadie está hablando ahora en este momento. Sigue en Luqueño. Y está lo que va a pasar todo muy molesto. Va a seguir el tema de los jugadores que... Va a haber una limpieza de jugadores. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Para hablar con Daniel Rodríguez si quiere salir al aire. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. 1233. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cómo te va, Troadio? Hola, don Arturo, buenas tardes, un saludo cordial para vos y toda tu audiencia. Bien, gracias a Dios, muy bueno. La victoria ayer. Por el buen final que tuvimos. Sí, señor, el 3-2. Contanos, Troadio, tu vínculo con Sol es hasta fin de año. Sí, hasta fin de año, don Arturo, hasta fin de año. Bueno, pediste jugadores que se van, jugadores que vienen. ¿Cuál es el presupuesto que se maneja en Sol de América, Troadio? No, yo justamente esta tarde, o tal vez mañana, me reúno con el presidente para ver la situación de los futbolistas. Yo por respeto no estaba tirando nombres, ¿verdad? Pero obviamente vamos a tratar de ver qué jugadores pertenecen su contrato y ver qué jugadores podemos traer también. Es complicado, sabemos que todos los futbolistas tienen contrato con los otros equipos, es muy difícil traer, por ahí uno siempre busca alguna solución en futbolistas a veces de Libertad, Nacional Cero, futbolistas que por ahí no tienen tantos minutos y que tal vez a nosotros nos puedan servir. Yo mañana me estaría reuniendo con el presidente para ver la situación real de todos y bueno, ver qué futbolistas podemos traer. ¿Te interesa Peta Brizuela, Manolo Romero de Olimpia? Contanos los dos. No, lo de Feliciano ya creo que ya no se puede porque yo hablé con él, estuve en 2 temporadas con nosotros acá, estuvo con nosotros en Guadalajara. Bueno, a Feliciano lo conozco desde que jugó en Liga acá en la colonia, lo conozco desde chico. Pues yo hablé con él que existiera la posibilidad de venir, pero él, su representante creo que es Regis y lo va a llevar a Tacuarí. Manuel Romero sí es un ofrecimiento que le hicieron al presidente, me encantaría contar con él porque es muy buen jugador y tal vez no está teniendo minutos en Olimpia y con nosotros creo que va a tener más continuidad. Troadio, y con relación a lo que tenés hoy dentro del plantel, decís, ¿me da para terminar compitiendo o dónde principalmente te parece que falta? No, pasa que nosotros tenemos que reforzar en algunos lugares puntuales, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, ayer fue el último partido de un jugador muy importante para nosotros en estas últimas fechas, el caso de Franco Aragón, que va al fútbol argentino. Entonces ahí estamos un poco, nos falta fortalecer el medio campo. Solamente le tengo a Berli y ahora ya en Quintana. Entonces tengo que tratar de ver algún futbolista más ahí, ¿verdad? Para tratar de suplir la ida de Franco. Después, en algunos lugares tuvimos muchas lesiones en la parte izquierda, ¿verdad? Que el lateral izquierdo, Ever Cáceres, tuvo muchas lesiones, solamente le tengo ahí al jugador Nacional, a Gastón Benítez. Entonces tengo que tratar de ver también por ahí, porque en el torneo de clausura no tenemos, el margen de errores es mínimo, ¿verdad? Nosotros terminamos bastante bien, pero tenemos que mejorar porque estamos muy cerca todo todavía. Adelante se fueron Santiago, se fue Ortigosa también, jugadores importantes que estuvieron a lo largo del año. Sí que tenemos muchos jugadores que son de la cantera, el caso de Ruiz Díaz, el caso de David Fernández, ¿verdad? Pero vamos a tratar de por ahí si podemos conseguir un futbolista más de experiencia, algún goleador que se pueda sumar, también bienvenido sea, ¿verdad? Tal vez nos falta también un arquero, tenemos 2 chicos que son de la casa. Entonces por esos lugares estaríamos viendo, ¿verdad? Pero muy conforme con el rendimiento de todo en estos 5 partidos que dirigimos, ¿verdad? Tal vez el partido contra el Nacional lo que no fue tan bueno y aquel partido en el debut que fue contra Cerro, que fue un partido atípico por la expulsión temprana de Víctor Barrio y nos quedamos muy bien muy temprano, pero después en línea general el rendimiento, bueno, todo el mundo lo vio, ¿verdad? Que fue bastante bueno del equipo
Tranquilos por eso, ¿verdad? Tranquilos, terminamos bien, salimos, creo que lo superamos hasta Aneliano en el tema del promedio, entonces sabíamos que iba a ser así, metiendo 1 o 2 triunfos, sabíamos que íbamos a terminar bastante bien. Franco Aragón se va a Central Córdoba, Troadi. Santiago. Sí, así mismo, don Arturo, Central Córdoba. Yo le pedí un favor que juegue, él ya por ahí ya estaba más metido, ya su cabeza es un sueño que él tiene también, como manifestó a sus compañeros, a todos, de jugar en el fútbol argentino, de la liga muy competitiva, entonces feliz también con él porque es un paso importante en su carrera futbolística. ¿Y el arquero que viene a Sol quién es? Hablaron con Bernardo Medina, que estaba en Chile, no tuvo tantos minutos, pero él logró el ascenso con ellos, tiene buena relación con la directiva y creo que se va a sumar con nosotros. Se suma Bernardo Medina Sol, que es lo nuevo, ¿no? Lo de Franco que se va a Central Córdoba y Bernardo Medina que vuelve al fútbol paraguayo para jugar por Sol. Sí, así mismo, don Arturo, así mismo. Y después de la reunión con el presidente, con el señor González, con Raúl, ahí se va a determinar cantidad de jugadores, quiénes se van y quiénes vienen. Sí, obviamente, don Arturo, obviamente, de eso se va, más o menos tenemos, ¿verdad? Pero antes de que se confirme, no, por respeto a estos profesionales también, pero no puedo dar nombre, ¿verdad? Obviamente hay algunos jugadores que no tuvieron tantos minutos, que vinieron con otras expectativas, no jugaron tanto, entonces es algo normal, es obvio, ¿verdad? Lastimosamente esto es así, el fútbol es así, hay que tomar decisiones, ¿verdad? Y bueno, trataremos de ser lo más justos posible con ellos y bueno, tratar de buscar lo mejor también para Sol, ¿verdad? Y Bernardo Medina que retorna a Sol, a la casa. Así mismo, Arturo, así mismo. Y bueno, Troadio, seguiremos charlando más luego de la reunión con el presidente y con la dirigencia de Sol. Troadio, gracias, Troadio, muy amable, chao, gracias. A la orden, don Arturo, cuando guste. Gracias, 12:39. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te Miguel acompaña. Paniagua, ¿dónde está? Estaba en Sol. ¿Sale de Sol? Y llegó para este mercado. Y venía jugando como alternativa. Pero con Troadio no jugó casi. Troadio entró un partido, recuerdo, lo metió de central, otro de volante central. Pero no era titular. No era titular. Muy difícil poder seguir en Sol. Recupera el aceto hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera el aceto hombre de venta libre en farmacia Calidad Papasa. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Energy Gas. ¿Dónde estaba jugando Bernardo Medina? Santiago Morning, ¿Está acá él? segunda de Chile. Y Barrer, no sé si está allá en Paraguay, pero para tratar de hablar con él. Escuchando el partido, viendo una película, tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Queríamos un colega de Freeman, no sé si está ahora para atendernos, ¿qué piensa el colega peruano de la presencia paraguaya ante Perú? Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguros Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 12:41. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero Pizza o Pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Tenemos pendiente la entrevista con Vareiro. Hay problema entre el representante de Espínola y Peta. Peta, el representante de Espínola, Hugo Peta. Y con Olimpia. No hay acuerdo. El mismo representante de Montenegro también, que sigue en Olimpia y que ahora ya va a jugar para el Clausura. ¿Y cómo anda Brian? No le podemos llamar. Y su recuperación, digo. Si él ya está listo. Sí. El equipo de Perú para hoy: Galese en el arco, Araujo, Zambrano, ¿Sabe Ricardo que entramos 19:30 hoy? Ricardo F. Disculpame, Francisco, sí. Reitero: Galese en el arco, Araujo, Zambrano, Callens y Tapia en zona defensiva. Cartagena, Quispe, Andy Polo, López, Rivera y La Padula. Gianluca La Padula, el ítalo peruano. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, era original, etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario. Con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. Cerro Arzamendia no lo van a
a tener, ¿eh? No, Arzamendia no va a continuar. No, de hecho, Cerro ya le pidió a Nacional. Sí, pero que Arzamendia vuelva arriba, sí. Cuando vino, Arzamendia no fue uno más en Cerro. Cuando volvió bien. Sí, muy Después fue bajando, diluyendo, y ya fue uno más. Cuando volvió a Cerro no, era fue uno el más regular. Su mente estaba en otra ya en el final, se notaba. Dentro de la cancha, por lo que publicaba en redes sociales. Y en la última fecha ya fue un síntoma que fue suplente, porque él no jugó de titular, jugó Miguel Benítez en Ciudad del Este. Ya lo tuvo en la banca y no tuvo actividad en Arzamendia. Se nota que estaba afectado, pero aparte ya para Manolo... ¿Y dónde se va? En el segundo tiempo entró en el segundo tiempo, ¿Dónde inclusive se tuvo va? una chance. Niño, ¿eso dónde se va? Y lo quiere Chiqui. Guaraní lo quiere. Es uno de los nombres que está dando. ¿Es para la función de extremo a la derecha? Sí. No es lateral. No, como volante, lo conoce bien. Pero yo creo que Chiqui lo puede usar de lateral. En Guaraní. Sí, porque a Guaraní Daniel Pérez Pérez y Alcides Benítez. Pero no son, pues, pero eso no es lateral. Claro, Ahí ya tiene Alcides Benítez que no es lateral y que juega como lateral, porque Alcides suele jugar como. Pero Alcides lo van a dar préstamo. Porque Chiqui tiene ese poder convencimiento de los jugadores. En el caso de Olmedo, le terminó ubicando a Olimpia. Sí, también le puede poner extremo, sí, porque Guaraní hoy no tiene mucho para elegir. Richard Prieto tiene por ahí. Tiene Prieto, tiene ¿Y Alfio Matías Viedo? Martínez. Y Alfio casi no jugó en la segunda rueda. Él se tiene contrato hasta diciembre, pero si podría llegar a recibir. Julio le interesa. Podría llegar a recibir. Alfio tiene contrato hasta fin de año, pero tiene que buscar un lugar para poder jugar. Buen juego. Sí. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales, gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Termina su contrato Cecilio en junio con Cerro. No, en diciembre. Perdón, que pensé. Cecilio sí, pensé que era... ¿Sabe quién lo quiere, verdad? No. ¿Libertad? ¿Vos sabés quién lo quiere? No. Si se publicó ya está, yo no he hecho de menos ninguna. No. ¿Se publicó ya? No. ¿Libertad? Bueno, me habían comentado y dije, no puede ser cierto. No, sí se publicó, eso se respeta mucho a todos los colegas que conocen la información. Es que Cecilio estando bien marca la diferencia. El problema es que está en nota, es Julio Iglesias, güey. A veces a mí me dijeron que Libertad lo quería Cecilio y a Tucu Salazar, a los dos. No sé. Este mes termina su contrato con Cerro Cecilio. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rombo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Bueno, hoy está en la selección, hay muchos rumores, al club no llegó nada, la verdad que no llegó nada. Pero bueno, también San Lorenzo sabemos que tiene que vender, porque tiene que levantar inhibiciones, tenemos que reforzar el equipo, pero hoy al club no llegó nada. Sí, la idea que él cómo se siente, si él quiere que ya cumple un ciclo, si él cree que tiene que emigrar, eso también lo va a decidir él. No, me gustaría que al club le entre una cantidad de suma para nosotros poder resolver otro problema. Después, el destino que él elija, ojalá que, creo yo que, no sé si ojalá o que la decisión que tome él, pero no estaría bueno que se vaya al fútbol argentino, sino que se vaya afuera, ¿no? Está bien. Por él, porque él también es un chico de Mineiro. Está claro. Que quiere mucho el club, es un chico que hace 2 meses se hizo un tatuaje de San Lorenzo, todas esas cosas suman. Y él es un pibe inteligente, para nosotros es muy importante, entonces se va a evaluar la oferta que vengan, se van a analizar, Marcelo vamos a analizar con Marcelo y ahí se va a tomar la mejor decisión, ¿no? Néstor Ortigosa hablando sobre Vareiro. Llegaron los imbatibles al supermercado Sector, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Carizosa conversando con Ingeniero Vera, el ingeniero Nito Vera para cerrar lo de Derlis Rodríguez a Cerro. O sea, está mucho más cerca, ya es virtual prácticamente el jugador de Cerro Porteño hasta ahora. Derlis Rodríguez. Sí, si ya están reunidos es porque... ¿Y el arquero? Ya hay algo para... Y el arquero para Tacuelí brasileño. Un brasileño. El regalo ideal para papá está en Electroban. Opera Tokio en 16 cuotas, 268.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Ahora, con relación a lo que... ¿Escuchaste lo que dijo el gordo Ortigosa, Néstor? ¿Qué dijo Néstor? Que Adam se tatuó el escudo de San Lorenzo.
Es algo muy fuerte y por eso él no quiere de que sea transferido dentro del mercado argentino, que le gustaría que se vaya al exterior. Y se habla fuerte lo de Mineiro, pero lo del tatuaje, o sea, en San Lorenzo. Pasa que si hay un tema ahí, la rivalidad Boca-San Lorenzo. Exactamente. Boca-San Lorenzo. Si él va a River y después pasa a Boca, lo van a ver. Vos jugaste en River ahora. Y si él pasa a Boca directo, quema, pero definitivamente con la hinchada de San Lorenzo, o sea, la hinchada que también que él ya salió a hablar de su amor por San Lorenzo, porque no le van a perdonar que vaya, los hinchas de San Lorenzo que vaya a Boca. Lo que sí aclaró de que hoy formal no hay nada en el club, no hay nada formal, quizás lo vaya y no lo quiso decir, pero bueno, fue lo que dijo. Pero lo que sí quiere es que le quede una plata al club. Ofertas no le van a faltar porque gran jugador, o sea, probablemente incluso también salió lo de Atlético Mineiro en algún momento. Sí, Milito lo quiere. Milito lo quiere. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Hoy viernes carga en Shell con tarjetas débito Itaú, 20% de descuento en B-Power en estaciones adheridas. El primer viernes de cada mes es viernes de B-Power, Shell mejor por lejos. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate de veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. ¿Puedes llamarle al licenciado Carrizosa o al ingeniero? Está cerrado. Lerlis Rodríguez es nuevo jugador de Cerro Porteño, ¿confirma? ¿Virtual nuevo jugador? No, ya está cerrado. Antes me pasaba el nombre del arquero. Voy a cerrar el arquero. ¿Cómo no, señor? Wagner se llama. Estoy buscando la foto. ¿De dónde viene? Wagner. Aquí. ¿Del ascenso? Pasó por Náutico, Londrina, Guaraní, Palmeiras en algún momento. Es un arquero ya de experiencia. ¿Virtual? Virtual. Porque disculpame niño, faltan detalles. Claro. Ya dijiste virtual, ya está. Tiene 34 años, un arquero de experiencia ya brasileño. Buena. Si no puedes acercarte a la Ferrer se acerca a Bosque Peno a su crucer en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferrer. Si es Hierro, sabes bien que tenemos en la Ferrer. Escribirle a Gerardo Adelo y decirle que ya está prácticamente cerrado. Si puede hablar o espera que le comunique. Caso cerrado. Porque es caso cerrado. Delis Rodríguez es nuevo jugador de Cerro. Caso cerrado. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios. Estadías, efectivos, vales de electrodomésticos y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito Cultura y Sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 09824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Cerro confirmaba Manolo la ida a Málaga. Olimpia Con juega nuevo con River en el Monumental el 13 de julio. El 13. Y estaba la posibilidad de Independiente también, pero como que se complicó un poco el tema, porque Independiente tendría otro compromiso. Bueno, pero también lo de Olimpia que vaya a jugar con River. Por supuesto. Claro. A nivel comercial, todo lo que mueve eso. No, pero... aparte competitivo, lindo. Y con Palermo al frente. Justo Palermo. No, Palermo en cancha de River, Boca, hay demasiado... Ídolo de Boca, es demasiado el tema ahí de lo de Palermo, porque se fue ayer. Hay que ver lo de Palermo, no puede pedir, pero se le van. Sí. Probó, ya no va a poder probar, va a tener que ajustarse a lo que tiene Palermo. Él quiere trabajar con un plantel más reducido, decía. Vamos a ver qué va a pasar con Aldo Ducher. Ayer teníamos el teléfono de Aldo Ducher, por eso que vamos a hablar con Aldo Ducher. ¿Cómo te va, Aldo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Yo te puedo tutear, Aldo. Sí, ¿cómo que no? Tranquilo. Muy bien. La primera charla con Elvio Paolo, ¿cómo se dio? ¿Cómo no? La primera charla con Elvio Paolo Rosso, ¿cuándo se dio y cómo se dio? Ahora, antes de venir a la selección, yo a Elvio lo conozco hace mucho tiempo, hace 2 años y medio, y comenzamos a hablar de fútbol, porque él estuvo en Newell's Old de Rosario y hay mucha gente conocida entre ambos, y empezamos a intercambiar conceptos y se estableció una relación con él.
Así que nada, mucho conocimiento con él, ¿no? Mucha cercanía. Es una persona muy respetada en Paraguay, tiene un alto cargo hoy en la APF, y siempre hay compromiso cuando se tiene un antecedente tan bueno como lo de Elvio Paolo, tu presencia ahora con la selección sub-20, a eso iba justamente el respeto que se ganó Elvio. Sí, bueno, es una persona que ha conseguido mucho en el fútbol, ¿no? Un gran profesional y más allá de eso, una gran persona, ¿no? Yo siempre me guío por eso, en la transparencia, en la lealtad, y Elvio tiene eso, ¿no? Más allá de lo gran profesional que es, ¿no? ¿Y tu vínculo por cuánto tiempo y cómo queda ahora tu vínculo? ¿Qué sabes? Selección sub-20 y la experiencia en formativas, Aldo. Bueno, yo te comento un poquito. Yo estuve en el año 2019 en Newell's Old de Rosario, donde estuve en la reserva de Newell's, que es mi club, ¿no? El club que me inicié, que bueno, jugué en primera, hice todas las inferiores. A partir de ahí decidí seguir formándome, me fui a Europa a hacer el carnet UEFA Pro, que es el carnet más prestigioso que tiene el fútbol en sí, y que duró 3 años. Mientras estaba haciendo el curso, trabajé en La Coruña, y un año y medio, y después trabajé en el Getafe, ¿no? Siempre en juveniles. Y bueno, luego ya comencé a armar mi cuerpo técnico, a hablar con gente y bueno, ver mucho fútbol, hablar con muchos entrenadores, a seguir formándome, porque yo considero que es una profesión donde uno no tiene que parar de formarse, ¿no? De aprender. Aldo, sí. Perdón por la interrupción con Aldo Duscher. Aldo, ocurre que el fútbol paraguayo necesita identidad. Reclamamos una identidad. Con Carlos Jara Zaguer en los Juegos Olímpicos se logró una identidad, un estilo, como que se había perdido, y está vinculado ahora en la sub-23 los Juegos Olímpicos de París, pero seguirá asesorando Carlos Jara Zaguer a las selecciones formativas, puede ser la sub-20. Independiente a Elvio Paolo, ¿vos qué rescatás del futbolista paraguayo? ¿Qué fútbol querés darle? Si es que te llevas por el tema de interpretar cómo es el jugador paraguayo para que tenga su propio estilo y que el futbolista paraguayo no pierda su esencia. Para mí es fundamental que no pierda su esencia, porque lo hace natural. Y para mí, yo vi todo el campeonato sub-23 y bueno, por algo fue campeón, ¿no? Hizo un gran campeonato a su estilo, a lo que decís vos, ¿no? A la esencia de lo que es el fútbol paraguayo. Y a mí me gusta. Yo de jugador era así. Yo era un jugador, no era técnicamente nada del otro mundo, pero bueno, era un jugador de mucha voluntad, de mucho sacrificio. Pero también me gusta jugar, ¿no? Porque yo considero que si tienes buenos jugadores, como lo tiene la sub-20 de Paraguay, puedes jugar también. Pero la esencia y la filosofía del fútbol paraguayo no se puede perder nunca, porque es algo que lo tienen incorporado, ¿no? Y lo ha demostrado el sub-23, lo ha demostrado la selección paraguaya cuando juega Gamarra, Chilaver, Toro Acuña, ¿no? Y yo creo que hay que seguir por ahí, porque eso da resultado. Aldo, tuviste técnicos como Peckerman, como Grifa, como Marcelo Bielsa, Tocali, esos estilos o esa variedad de estilos, pero principalmente me parece que hay un estilo bien marcado allí de lo de Bielsa, de lo de Peckerman y lo de Grifa, ¿pueden ser aplicados al fútbol paraguayo, a la característica del futbolista paraguayo? A ver, yo lo dije y siempre lo repito, es una filosofía la filosofía de Newell's es una filosofía bueno, es un gran semillero, es un gran club que ha formado grandes jugadores de primer nivel. Eso no quiere decir que yo vaya por el mismo camino en general de un Marcelo o de un Peckerman. Yo siempre saco lo positivo de cada entrenador y yo armo mi propio estilo.
¿no? Yo me adapto mucho al club, o en este caso a la selección donde yo voy a estar, a lo que yo voy a tener, la suerte de la selección que yo puedo elegir, pero a mí me gusta mucho el fútbol equilibrado, ¿no? Donde sepan defender y también a la vez sepan atacar, porque el fútbol en sí es eso, ¿no? Atacar y defender. Entonces, me identifico no solamente con una filosofía, sino que yo creo que la inteligencia está en saber adaptarse a diferentes situaciones que tiene el fútbol, ¿no? Y después dependiendo de lo que tengas también, ¿no? Viendo de lo que hay en Paraguay, que hay muy buen nivel, tanto con los chicos de Argentina como los chicos de acá de Paraguay, se puede armar algo lindo siguiendo la filosofía que tiene el fútbol paraguayo, ¿no? Esa agresividad, esa forma de presionar, ese sentido de pertenencia que tiene de querer estar en la selección, ¿no? Yo creo que el camino es por ahí. Aldo, muchísimas gracias. Este es el comienzo y esta es Radio Monumental, el programa se llama Fútbol a lo Grande, para tener en tu mente Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Lo mejor, Aldo, para vos, seguiremos charlando y este es el comienzo, que ojalá sean de muy buenas relaciones y sepas entender cuando queremos preguntar, conocer y cómo va la cosa en la selección sub-20. Que sea con éxito, Aldo, muy amable. Bueno, sin ningún tipo de problema y bueno, daremos todo para que bueno, funcione. Más que nada, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El crecimiento de la persona y del chico, porque están en una edad donde es clave, ¿no? Que crezcan, que se potencien, que aprendan, para que, bueno, lleguen a la absoluta de la mejor manera y Paraguay logre, ya sea en competiciones, la Copa América, eliminatorias, sea protagonista, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad de formar jóvenes, ¿no? Entonces, ojalá trabajo no va a faltar, que eso es lo principal. Aldo, muchísimas gracias y éxitos, muy amable. Bueno, muchas gracias. Adiós. Aldo Dussel, nuevo técnico de selección sub-20. Ya conoce los cables eléctricos Cordeiro, desarrollando con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo y garantía de Electropar S.A. Confirmado. Derlis Rodríguez es nuevo jugador de Cerro Porteño. Queremos hablar con el ingeniero Nito Vera, pero ya estamos cerrado el tema. Cerrado. Derlis Rodríguez es nuevo jugador de Cerro. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.pe. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Definitivamente era la delegación que va a Málaga para la pretemporada. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfruta las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.pe. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. ¿Cómo te va, ingeniero Nito Vera? Ingeniero Nito Vera. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Veneca, Casi que Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Derlis Rodríguez, al decirlo el ingeniero que ya puede hablar el jugador. Claro. Porque ya, sí, ya está. Ya está. Buena contratación hace Cerro Porteño, muy buen volante ofensivo, muy bueno. Va a venir a pelear titularidad, me parece. Sí, porque bastante completo es. Sí. Bastante completo. Es zurdo, buena técnica, buena pegada, puede jugar como media punta, de delantero, de volante, cuando tiene que marcar. Y sobre todo tiene hambre, ¿no? Sí. Está en esa etapa donde tiene que dar el salto. Ojalá que le vaya muy bien. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostala, ganarlo cambia todo. Tenemos pendiente una
A las 13. Un espacio de prensa, sí. Sí, por eso queríamos hablar brevemente con el ingeniero. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo u hogar. Contáctanos al 09826688485, signos en redes sociales como Kaizen Energy. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo, descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Nuevo jugador del y volante, ¿verdad? Volante ofensivo. Volante, puede jugar sí, de 10, ofensivo. de enganche, puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha incluso. Delantero, lo puede dijo jugar Robert de Pereira. punta. Sí. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía de San Lorenzo te traemos la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en caja. Sorteo sábado 15 de junio. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Visítanos en laplata.com.py. ¿Tardás mucho tiempo para levantar paredes? Utilizar mortero con elevación Sika Wall 105 y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Le escribí para el ingeniero Vera y dice el Nito Vera, sí, claro, estoy en mi camioneta. Está manejando. Pero yo mismo acá le escribí. Sí, claro, cuando te podemos llamar, sí, claro, estoy en mi camioneta, dice. Cuidado con los baches. ¿Y qué tiene que ver los baches acá? ¿Y qué querés que yo haga? ¿Por qué simpático Gustavito? Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. La noticia del día es Carlos Areco. ¿Vos sabés Carlos Areco quién es? No. Carlos Areco ya tiene los años. Y tenía un programa en Ronda del Deporte en Radio Carlito. Carlito Areco. Carlito. ¿Año? Y mucho tiempo. Y Radio Carita, iba después él tenía la ventaja que la cadena oficial terminaba a 19:40, no es como el mediodía, que era mucho más larga la cadena. Había dos cadenas acá. Sí. Tenía que cumplir. Cadena nacional. Pero era oficial. No, yo no le conozco a todos. ¿Carlito Areco no le conocés? No le conozco, pero ya escuché su nombre. Claro, Angelito. Y él tenía Ronda del Deporte, diga su nombre, ¿verdad? Sí. Y tenía dos, la noticia en recuadro y la noticia del día. Yo pregunto en esta mesa, ¿lo de Delvis Rodríguez es la noticia del día o la nota en recuadro? La nota no puede ser porque no hay nota. Sí. La noticia del día. Entonces, cuando él no podía hablar decía Carlito Areco, la noticia del día, presentaba un sponsor. Creo que es la Monarca, la casa del pantalón. ¿Pues qué Monarca? Ese sí conozco. Eso es rápido. Sí, ya conozco. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más lo que preferimos y disfrutamos. Lactolanda. La noticia del día es Delvis Rodríguez. Cerro. Jugador de Cerro. San Juan de Lao, Razo Supermayorista, comidas típicas, juegos tradicionales, cantos, danzas y mucho más. Sábado 15 de junio desde las 16:30 horas. Estacionamiento de Lao Razo, Capiatá Thompson. Entrada libre y gratuita. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual, te contamos que en el mes de papá, solicitando un crédito desde los 15 billones o tarjeta de crédito, llevas un neceser de regalo. Redes sociales como Caja Mutual. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somir Living o cualquier producto de Koala, te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Licenciada Zoraida. Aún no dice. ¿Y a qué hora licenciada, Ahora. Hace seña con hágalo con mímica. Gustavito. Ahora. Licenciado, nuevo programa, hágalo con mímica. Licenciada Zoraida. Licenciada. No me parece que no me escucha. Allá está. Paula Carro, ¿va a hablar ya ahora? Trabajó en organizaciones benéficas, representó al Paraguay en diversos foros y también fue dirigente estudiantil ya como estudiante universitaria. A partir de hoy, Salma será la ministra de la Juventud y tendrá la responsabilidad de ser una gran articuladora. Ejemplo de lo que estoy mencionando es el papel que tiene la Secretaría Nacional de la Juventud dentro del Gabinete Social,
que, como ya todos saben, es un equipo cuya búsqueda de resultados en el combate a la pobreza está siendo monitoreada permanentemente y es una prioridad del presidente Santiago Peña. Así que, a partir de hoy, la ministra de la Juventud es la joven Salma Agüero, quien tiene a su cargo toda esta gran responsabilidad de articulación en favor de la juventud paraguaya. A continuación, me gustaría pedirle que nos dirija algunas palabras. Salma, ministra, adelante, por favor. Muchas gracias. Primeramente, buenas tardes a todos. Quiero decirles que estoy realmente comprometida, entusiasmada, que con mucho patriotismo decido hoy emprender este gran desafío que me encomendó el presidente de la República de poder llevar a cabo estas políticas públicas tan importantes y tan transversales, que son las que están relacionadas a los jóvenes del Paraguay. Los jóvenes en Paraguay hoy día somos mayoría, tenemos un bono demográfico que hay que aprovechar, y el gobierno nacional, con el presidente Santiago Peña, tiene una visión de poder llegar más y mejor a los jóvenes, tanto del sector urbano como de áreas rurales. Hoy estoy tomando esta responsabilidad, como mencioné, porque sé que vivo y conozco cuáles son las luchas de los jóvenes, las luchas diarias. Estoy en constante cercanía con mis pares y sé que voy a poder ser una ministra de la Juventud que pueda acercar más a la Secretaría Nacional de la Juventud a los jóvenes y que se puedan conocer cuáles son las oportunidades que tiene el gobierno del Paraguay para todos los jóvenes paraguayos. Esa va a ser mi misión, que la voy a cumplir con total responsabilidad, con total transparencia y sobre todo con una misión de trabajar articuladamente con otros organismos de nuestro gobierno, porque de esa manera, por instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, vamos a poder hacer que las políticas públicas sean efectivas. Los jóvenes paraguayos necesitan ser reivindicados, los jóvenes paraguayos necesitan ser escuchados, y yo como joven tengo realmente la certeza de que está en nuestras manos el Paraguay, la construcción del Paraguay que soñamos. Muchísimas gracias. Ministra, ya se interiorizó con relación a cómo está funcionando la institución, y dos cuestiones. ¿Cuál es el pedido específico del presidente de la República y cuáles son sus planes prioritarios personalmente? Gracias por la pregunta. Comento entre paréntesis que luego de esta conferencia de prensa voy a ir directamente ya a la Secretaría Nacional de la Juventud, justamente para poder interiorizarme administrativamente cómo está funcionando, cuáles son los proyectos que están siendo ejecutados, cuáles son los que estaban por ejecutar, y particularmente yo voy a también dar lo que es mi visión en cuanto al conocimiento en terreno de lo que realmente necesita y está pidiendo la juventud, ¿verdad? Uno de los pedidos que siempre suelen llegar y conozco es que los secretarios departamentales de juventud, así como los secretarios también municipales, están solicitando esa reactivación de esa mesa de trabajo que solía ser muy productiva para poder llegar a todos los puntos del país, para que las políticas públicas no solamente estén concentradas en el área urbana. Esto señalaba Salma Agüero, reemplaza en el cargo a Florencia Taboada, que deja la Secretaría de la Juventud y está asumiendo ahora Salma Agüero, sus palabras en directo. La nueva titular de la cartera es estudiante de Derecho, tiene 25 años, es miembro de la Junta de Gobierno de la ANR, también fue directora de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Asunción. A lo que agrega que es sobrina de un oyente nuestro, muy corriente, que es Leo Ortiz, Gustavito. Es sobrina de Leo Ortiz, que siempre nos escucha, sí señor. Así que sea con éxito en la función que está cumpliendo ahora Salma Agüero.
Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada olor hay un quitador de venta libre en farmacias. Estilasca, nuestra calidad, su seguridad. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyarla siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cerro presentó una oferta. Tacuarí estudia. Y van a volver a hablar otra vez. No está cerrado. No, yo te estoy diciendo, pensé que estaba cerrado y... La Nasta Grip 95 Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor, ahorro en mantenimiento y mayor vida útil. Grip 95 Petrobras, la Nasta completa Petrobras, calidad internacional en tu camino. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. No, hay una ida y vuelta. Cuando parecía cerrado, hay otra ida y vuelta. Cerro presentó una oferta y la contraoferta la hace Tacuarí. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La ministra es hija de mi prima hermana, dice Leo. Sí, señor. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito de la Alberroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Carvalho Concepción, Mili Empeños. Entonces, es una noticia del día todavía. Se estaría cerrando Delis Rodríguez. Y bueno, y tenemos que esperar nomás ya. ¿Eh? Y bueno, y tenemos que esperar nomás ya. Así mismo, Angelito, porque es la noticia del día. Estaría cerrando Delis con Cerro. Todavía no cerró. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Oferta viene y va. Cuando parecía que estaba cerrado, Cerro le propone, toma Tacuarí y haré una contraoferta de Tacuarí. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Puede ser forma de pago, como dice Francisco López. Decía Regis, queremos contado. De una quieren, no quiere cuota. Así. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Aliemí, acceso sur casi perpetuo socorro, Niembe. ¿Qué vos sos? ¿Sabe quién hoy va a jugar a favor de Perú? El Acholo. Giorgio. Él es peruano. Sí, Claro. sí, Giorgio. ¿Vos sabés quién es Giorgio? sí, claro. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @Yetur PY. ¿Ese es donde Juan Carlos Galeano? Anoche cena de gala de aniversario de Nacional. Alguna vez me invitaron. Fue hace 20 años atrás, 30 años atrás. Estuve ahí. Alguna vez me invitaron a participar de la fiesta aniversario del Club Nacional. Claro. Eran otros tiempos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 13-17. Ahí terminó la historia de Federico, ¿verdad? ¿Sabe cuánto tiempo tardamos en encontrar la camioneta? Sin bola. ¿Cuánto? Media hora ahora sí. Pero como se cayó, ¿se golpeó fuerte o fue...? Yo he visto que mío se trastabilla. Cuando yo me olvido el presente. Fue falta para tarjeta. El señor llevó, pero yo no sé cómo le alcanzó. O sea,
Ah, la puta, y después antes y se le dijo al señor Planaz, tenemos un programa que va los domingos. ¿Ustedes me entienden? Indalco Seguridad Industrial, Zapatores Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Quién dirigió Nacional? Arsenio Rico. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732. Vamos a ver lo de Delhi finalmente, porque noticias sería. Perdón, ya está, ya pusimos, es cerrado, pero también no está cerrado. Ojalá se cierre por el propio jugador. Sí. Está muy avanzado, tiene la pinta. ¿Cómo te va, Antonio Vareiro? Hola, Arturo. ¿Cómo andás? Todo bien. El europeo, Nelson René, te puso el demonio, ¿sabes? Sí. ¿Eh? Sí. Y, perdón por esto, ya te pregunté más de una vez, Antonio. ¿Estás en casa, pa, Antonio? Y recién llegué, con hambre encima llegué. ¿Qué es lo que va a hacer el almuerzo, Antonio? Y creo que mi mamá hizo un tallarín. ¿Qué es tu fuerte, veo? ¿Te gusta eso? No, ahora nomás. Mi fuerte es gallina casera. ¿Y hace cuánto que no te va a casa, pa? Y no sé, después casi un mes por ahí vine otra vez. ¿Y son cuántos hermanos son, Antonio? Somos 4. ¿Y futbolista vos nomás? Profesionalmente sí. Y uno de mis hermanos juega acá en casa, pa. ¿En qué puesto juega él? Él es lateral derecho. Antonio, en el gol le pegás y con medido el festejo, no hay que salir gritando y eso, ¿verdad? Y no, porque pensé que Ale estaba en offside. Por eso no grité. Porque cuando es mínimo así, cuando vos gritás después anulan. No sé, es como si fuera no festejar nada, por eso no festejé. Se notó, y después cuando se fue lícito el gol, ya dijiste, ¿para qué ahora sí ya está convertido? No, porque yo le pregunté primero al árbitro y me dijo hasta el momento no, y después cuando ya estaba llegando ahí en el medio, ahí me dijo que ya se confirmó que era gol, por eso. Está muy bien, eso es el tercero de Libertad, el título de Libertad. ¿Cuántos títulos con Libertad, Antonio? 12. 12 títulos, veo. Sí. ¿Mucho? ¿A qué edad tenía cuando te fuiste a Libertad? Libertad, cuando me fui a Libertad yo tenía 24 años. ¿Y ahora qué edad es lo que tenés? Estoy por dejarme ya ahora del fútbol. No, pero ¿qué edad tenés vos? 35. Ah, y antes de Libertad, ¿dónde estuviste, Antonio? En General Díaz. Tenés razón, haciendo memoria. Sí. ¿Tu contrato por cuánto tiempo en Libertad más tenés, Antonio Vareiro? Hasta el momento, hasta diciembre. ¿Alguien te habló de la continuidad o eso se habla después? No, eso se habla después, seguramente cuando empieza clausura y cuando ya está por terminar por ahí. Creo que por ahí vamos a sentarnos a hablar otra vez. Bueno, ¿y cómo ves el futuro de los chicos en Libertad, Antonio? La verdad que muy bien, creo que Libertad está subiendo con nosotros en la cantera muchos jugadores muy buenos, como Rodrigo Villalba, ya vieron cómo estaba también Rubén Lescano, que nos ayudó bastante con 2-3 goles de seguido, y para mí que Libertad está trabajando bastante bien en la cantera, por algo se le vendió 2-3 Europa, y la verdad muy contento por eso con los jugadores que suben y aprovechan la oportunidad que le dan el técnico. Antonio, ¿y cómo fue ese momento en el cual parecía que se les escapaba? ¿Qué fue lo fundamental para seguir en carrera, para reponerse en ese instante? Porque Libertad sacó mucha ventaja, después entró en un pequeño bache, ahí Cerro aprovechó y al final ustedes terminaron festejando. ¿Pero qué fue lo fundamental en ese tiempo para no bajar los brazos? Sí, la verdad que nosotros nunca bajamos los brazos. Yo creo que el grupo que tenemos, somos un grupo muy unido, muy bueno, experimentado, jóvenes, y yo creo que eso fue lo fundamental. También
tenemos el técnico que está empezando, que habla bastante con nosotros, buenísimo también eso. Y siempre nosotros dijimos que íbamos a pelearnos hasta el final si es que quedábamos segundos, ¿verdad? Porque todos sabíamos que no nos dependíamos más de nosotros, y cuando Luque le ganó a Cerro, nosotros le ganamos a General, ¿verdad? Y ahí quedamos otra vez en la punta, y ahí dijimos que teníamos que salir como sea campeón. De los 12 títulos, ¿cuál es el que recordás con un poquito más de cariño, Antonio? Y yo creo que porque fue hasta el final, y creo que se festeja más también. Por curiosidad, Antonio Barilo, cerrando la charla, porque ya tenés hambre y querés almorzar, ¿verdad? Sí. Ya tenés hambre. Tallarín. No hay problema. No, una nomás. Tallarín con queso. Angelito Ortiz, ¿vos sabés quién es Angelito Ortiz? Sí, claro. No, Tallarín con queso. ¿Viste, Angelito? Sí, lo que más me encanta es esa cosa. Eso le gusta a Angelito. Lastimosamente el queso no me gusta para el tallarín. No. Ojalá que me inviten estos días. Tranquilo, Angelito. Angelito. Sí, gracias a vos. No, tranquilo. Antonio, en un momento dado, decir, no quiero tocar el tema o sí. ¿Vos estabas en el interés de Cerro Olimpia? Y no sé cómo te voy a decir, la verdad que en Cerro no. Cuando Olimpia, estuve sí. en General Díaz, en General Díaz sí ellos me querían llevar. ¿Quién, Cerro u Olimpia? ¿Cuál de los dos? No, cuando yo estaba en General Díaz, ¿a dónde? ¿Cerro u Olimpia era? Cerro. ¿Y por qué no se dio en ese momento? Porque Cerro me quería llevar a préstamo. Porque teníamos, por eso te pregunté. Y General Díaz me quería vender, y ahí dijo que el presidente de General Díaz que no le iba a dar, y después empezaron a hablar, y ahí saltó lo de Libertad, y Libertad en 3 días ya me compró. En 3 días te compró, pero sí. Estaba lo de Cerro. ¿Cómo? ¿Estaba lo de Cerro cuando era General Díaz? Sí, estaba, sí, estaba ahí. General Díaz me quería vender definitivo, y General Díaz, el Cerro quería préstamo nomás. La última pues tiene hambre, Antonio, ¿sí? Antonio, no, tranquilo, no te vayas a preocupar, ¿no? Ya. Antonio, te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás? No sé si llegaste a ver en las redes que la madre de Aguayo, cuando hablamos con él, dijo que sos su ídolo, Aguayo de Cerro. Justo le preguntamos quién es su ídolo de la selección, no sé si sí. Me mandaron y escuché también después. ¿No te llegaste a cruzar todavía con él? ¿No hablaste con él? Sí hablé. ¿Hablaste? ¿Y qué te dijo Aguayo o a él? ¿Cómo fue el tema? Y no, porque había sido, él ya me escribía antes de que estaba en primera. Antes, cuando eso yo creo que estaba en una inferior, en la reserva por ahí. Ya me escribía, luego había sido, y yo le respondía. ¿Y qué te decía? Bueno, que te admiro, te decía. Sí, solamente eso, y me dijo que quería seguir mi paso y esas cosas. Y bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Saludo a tu mamá. ¿Ella dónde está? ¿Muy lejos de Bogotá? Sí, yo estoy ahora a otro lado. Ellos están en el quincho comiendo. Ahí vos no te puedes acercar a nadie para hablar con tu mamá. No, porque no va a querer hablar. Pero qué difícil. Dame un poco tu mamá. Qué difícil. ¿Quién dijo que no va a querer hablar? No va a querer hablar, me va a decir no. Por lo menos quiero que diga, no quiero hablar. ¿Puede ser o no? Y le tengo que llamar. Llámale, no, vamos a hablar con tu mamá. Si te dice no, vamos a respetar. Tienes que hablar, no habla. No, y te va a hablar en guaraní, te va a hablar. Habla, ahí pero dame con ella. Espera un ratito, le tengo que llamar porque estoy un poquito lejos. Y los compañeros me van a ayudar. Difícil es eso delante de guaraní, Antonio, difícil. Sí. Y yo para mí no puede ser, yo para. ¿Quién? Tu mamá con nosotros, yo para, mezcla de español con guaraní. No, solamente guaraní. Muy cerrado, veo. Sí, no, y ahí vas a escuchar. Vamos a intentar. Y ahora le voy a llamar. ¿Y cómo se llama tu mamá? Antonia. Antonia, tiene un hijo ucraniano para hablar con Antonia, eso cómo le vive, sí, vamos a hablar con Antonia. Hijo de mamá, ¿Y después? Doña Antonia. Acá venir. Doña. Espera que. Doña Antonia. Ahora háblale.
Doña Antonia. Hola, ¿qué tal? Va ella, pa. Pon ahí, Terey, va ahí con el aporte. Arturo te habla, va ella, pa, doña Antonia. Todo bien. Copa el aporte, Gina. Ate ya hoy más la de ídolo. Había Emaro, Caruta más, uta la sopa Paraguay, tallarín. Coico. Doña Antonia, o nombre Antonio, Antonia mamá, Antonio hijo. Por eso. Sí. Le pusiste Antonio por Antonia. Sí, yo tengo que ser Antonia. Tu hijo ve Antonio, pues. Orgullosa. Hijo. De la U. Deme. Sí, orgulloso ese ve. Porque, o sea, llegué la campeón. Estoy contento a mi hijo. Y bueno. Ahí creí. Y vos, Antonia, viniste acá. ¿Vos estuviste en la cancha? Sí, ajá, la cancha pecurija. Los joros alentala, se me encueró mi hermana y hermano y cuñada, Andy los jocuri. Y por ajá, entraron a doña Antonia, ¿entraron a la cancha ustedes ahí? Cuando terminó el partido, ¿entraron a la cancha? Sí. Y esa emoción ha sido grande, enorme, ¿verdad? Campeón. Ajá, de nieto sí, está, tu nieto está ahí. Ahí Mateo está contigo. Sí, me oí orendi veijina. Mateo, mimado. Ese chiquitito, lindo. Y bueno, doña Antonia, ¿qué va a comer ahora? ¿Cae? Vamos a comer tallarín y sopa Paraguay. Mandi orebe. Mandi oacu. Don Antonia, muchísimas gracias. Gracias, mandé, don Antonia. Bueno, un beso y abrazo. Gracias, don Antonia Vareiro, la mamá del demonio. Y ahí cumplimos y cerramos. Antonio. Sí. Muchísimas gracias. Hablamos con tu mamá y gracias y que pase bien, demonio. Gracias, Arturo. Un gusto. Abrazo grande para todos. Gracias, Antonio el demonio. Vale. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes natos, 100% japoneses y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py o automotor en redes sociales. Los muchachos me van a felicitar por mi guaraní. Cada vez mejor, Arturo. Yo entiendo. Impecable. No, impecable no. Yo voy a... Para mí impecable. No. Mejor, para mí por lo que hable yo guaraní, impecable. 108010 0971 108010. Mejoré mi guaraní. Sí. Hay una evolución. Lo que me equivoqué fue padre e hijo. Ahí reconozco mi error porque Gustavito apuntó mal. ¿Está haciendo clase particular? No. Coanga ñagenduta pe WhatsApp. Coanga ñagenduta oyente a WhatsApp número pe. 0971 108010. Coanga ñagenduta audiencia. Y ponamos pe. Aprovechar los mega descuentos en Punto Parma. Hoy viernes 7 de junio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu personal Pay tenés 10% adicional. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ya mismo aclarás hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. ¿Y después? Sí, tenemos. Arturo, ¿qué pienso que publicó el Club Guaraní que llegó la hora 19:03? Va Etiopía. El estadio, anunciamos anteriormente lo del estadio. El proyecto del estadio que va a ser lanzado hoy, el nuevo estadio Guaraní, a las 19:03, porque es el año de fundación del Club Guaraní. Estén atentos a las redes sociales porque ahí en ese horario Guaraní va a dar a conocer el proyecto de su nuevo escenario. Señores, ¿cómo están? Arturo, Eiko Don Antonia se dúo, Doña Antonia, Oña Antonia se dúo. Seco Doña Epe Antonia ve. ¿Y por año? Doña Antonia dijo. Doña Antonia dije. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distributed Britain S.A. Ocurre que mi guaraní, no hay más guaraní ahí.
Y hay varios audios, ¿no? Vamos a ir escuchando porque llegaron ahora hace un ratito. Es el año de fundación del Club Guaraní. Estén atentos a las redes. Hola, Antonia, Antonio, hijo, calor, sí, calor, mucho calor. Pero qué pesado será. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible Supra aditivada 6.640, Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Los dirigentes de Cerro, por ejemplo, no se fijan en jugadores que le pueden servir realmente. Ese Teodoro Arce, por ejemplo, ¿por qué no le traen a ese? Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. Ahí va, Víctor. Sí, hay varios. Tenemos otro. Arturo Máximo Rubín, metele sí que ese dúo con tu guaraní, no seas como algunos periodistas ni en bocheto, hemos pajado su beso, cate. Muy bien tu guaraní, dice Dani Gamarra, muy bien. Mandiore. Paupeaina. Parece difícil, pero no es fácil. Arquitecto la mi guaraní. Aplauso a la señora Dani mi guaraní. Muy bien. ¿Está bien? ¿Se entendió? La charla salió. Sí. Ricardo, lo de Derli está en 90% cerrado, pero el jugador tiene miedo. Correcto. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control Oshuar. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Sobre mi guaraní impecable, señores, Víctor Soto. Yo le dije, ¿qué le dije yo? Impecable, igual coincidimos con Víctor. Impecable. No es porque usted sea humilde o no humilde. Impecable, Arturo. Hay una mejoría. Hay mejoría. Hay una mejoría, sí, se nota. Que hablo con gestos. Los primeros días, buena nieta, aquí hay una evolución. ¿Por qué se ríe, Pancho? ¿Por qué se ríe, Pancho? No, hay... Vení a Bristol a aprovechar los precios imbatibles para papá, hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo, participás de la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimark y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Santepo, Citroën y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Comandante, invitarle a doña Antonia para jugar la farruca. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participás del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente Phil, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio, José Coafer creando tendencias. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Arturo, y formarle peglan de guaraní, se ateo más vía se es mejorar, pero ve ya Antonio donde fui sango. ¿Va, Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Es un asco, una vergüenza, hay que decir la verdad, una vergüenza como no sepan hablar en guaraní, vergüenza, saben que esa gente no habla en castellano, vergüenza. ¿Por qué vio vergüenza? Vergüenza fue otra cosa. ¿Cuál es el problema? Hablamos con la doña Antonia. Muchísimas gracias a la mamá del demonio Barey. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hola señores, ¿cómo están? Comandante, no era porque después de la pandemia ya ibas a estudiar para mejorar mucho tu guaraní. Así no había dicho en la pandemia. ¿Te acordás? O para ahí irme acá. O para ahí al Alcanfor, Alcanfor. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Querido comandante, asistencia y escolaridad completa en la semana. Por si acaso no hay porcentaje de Perú-Paraguay. Vamos a hacer. Y otra cosa, nos contesta el colega argentino radicado en Perú. Porque es practicante un peruano más que no. Tengo el equipo de Paraguay. Sí, ¿cuál es? Coronel en el arco. Gustavo Velázquez, lateral por derecha. Que dicho sea de paso, Libertad lo quiere. Pero no está Iván Ramírez. No está Iván Ramírez. Para ser titular por lo menos no.
Y ahí me llama la atención, va a jugar Valbuena, Alderete, doble, los dos centrales, no juega Gómez, Valbuena y Alderete, Alonso por izquierda. Ahí no está Espinosa, lo mismo por Exacto. el tema de que jugaron anteayer. Cubas enfrente, Villasanti, Matías Rojas. Villasanti por derecha, interno, Rojas por izquierda. Almirón, Sosa y arriba Arce. ¿Cómo te va, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto de saludarlos. Gracias, Julián Fernández. Contanos cómo está el ambiente para el partido hoy, Perú-Paraguay. Contanos la expectativa que da en torno que va a arrancar 20 y 30 hora de Paraguay y hora peruana. ¿Qué hora es? 19:30 para nosotros. Un partido, si desde la evaluación que hacemos, ¿no?, en la prensa, desde el análisis, ¿no?, más allá de la euforia del hincha, eso quería aclarar, que es el primer partido, digamos, contra un rival de competencia, de jerarquía, porque antes, en los primeros dos partidos que tuvo Fossati, jugó contra Dominicana en El Salvador. Entonces, evaluación sería hoy por primera vez. Y luego, las dudas de qué está buscando el entrenador más que el 11, porque hay muchos nombres que son de procesos pasados, y uno dice, si en estos amistosos no pruebas nombres nuevos, más allá de que en la Copa América, luego dispondrás de los nombres de siempre cuando comiencen las eliminatorias en esa fecha de 3 meses que comienza en septiembre, ¿no? Ese es, digamos, el análisis de que quedan dudas en los nombres que pone, que no se apuesta por muchos nombres nuevos, y en que es el primer rival, digamos, de jerarquía, de competencia que tiene Fossati en este ciclo. Julián, ¿y el equipo probable que ustedes manejan, crees que pone Fossati hoy todo lo que después vamos a ver en Copa América, o más bien lo toma como una prueba y va a ir mostrando caras nuevas hoy en su base? Yo pienso que caras nuevas, podríamos decir 2 de 11 veremos en el inicio de Copa América. Hoy, por ejemplo, continúa Alessi. Fossati juega con 3 al fondo, que son Araujo, Zambrano y Calen. Son 3 nombres de procesos pasados. Por ejemplo, ahí podrías haber intentado poner uno de nombres de defensores nuevos. Andy Polo por derecha, ¿no?, en línea de 3, este sería el carrilero, le rindió mucho en Universitario, y de arrancar sería que se está declinando por él por encima de Advíncula, que por mucho tiempo fue capitán de Boca y es titular, ¿no? Ahí hay una primera polémica. Renato Tapia no va a cambiar, es el volante 6 hasta que él quiera en la selección. Después Cartagena, que es un habitual volante también de marca, lo va a poner unos metros más adelantado, como interior por derecha. Esa sería una de las primeras apuestas de Fossati. Y Piero Quispe, un jugador que a él le rindió en Universitario, que es un enganche que juega en Pumas de México. Así estaría conformado el medio, y Marco López sería el carrilero izquierdo. Un jugador que no ha rendido para muchos en todas las oportunidades que tuvo, incluyendo el proceso desde Gareca hasta aquí, le diría, pero tampoco aparecen nombres nuevos por izquierda. Se hablaba de que lo podría probar Advíncula por izquierda, perfil cambiado, o poner este chico de sangre danesa como es Oliver Sone, que también es marcapunta derecho en su liga, en su equipo, pero al no tener variantes por izquierda podría hacer eso. Y luego la delantera, la Padula, y aquí está la otra apuesta, José Rivera, delantero de Universitario de Deportes, que tuvo goles en Copa Libertadores, se impone, por ejemplo, a Guerrero, que está falto de fútbol y viene de una lesión, y a Brian Reina, que es un delantero que juega en Belgrano de Córdoba, de buena Copa Sudamericana, pero que parece que viene un poco cargado de lesión. Ese sería el 11 para hoy, compañero. Julián, muchísimas gracias, valoramos muchísimo opinión e información. Gracias, Julián, muy amable. El abrazo para todos, estamos en contacto. Gracias, Julián Fernández, desde Lima. Automóviles Supli está en la Expo Taller Mecánica en la Puente de Shopping de Salema. Premios para los visitantes de nuestro stand, capacitación técnica para mecánicos, sorteo de premios 12, 13 y 14 de junio. Se gusta ahí. Arturo, la niña, ahí no la niña, o la guarda, ni viene ni ecuamo, ahí Arturo. Digo, niña, Ana, de ya uno. El próximo vez de ella de Ana, una de la gente criticando Arturo, se gusta agradecer a Guillén de Vinaladio, Franco. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia. Si tenés Tigo Money también puedes transferir a cualquier entidad, banco, crece desde la raíz. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Bueno niño, mi buenaní. Sí, te lo dejo ya. Te lo agradezco mucho. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas
reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Comandante, es un placer escucharte hablar en guaraní. Debería de declararse de interés cultural tu programa por tu aporte al idioma. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo te quebramos de cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. ¿Dónde barrió, niño? No, yo creo que es real. Este domingo 1.850 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el poderoso salen 5 iPhone 15 Pro y una Mitsubishi Triton del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Don Arturo, tu guaraní es mejor que el inglés de Carlos Portillo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, vamos a dejar ahí. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién es ese? Carlos Portillo. A la puta. Otro. Arturo, ¿sabías yo que demonio? No se entiende. Desde los Viñedos de Lamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Arturo Máximo Rubín, tu guaraní es mejor hablado que el inglés de Portillo. ¿Qué? Yo no entiendo si... Vos sabés que quieren mandarle en guaraní, Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Yo creo que ahí sí ya te puede jugar Jorgito Molinier y ni mi librite te va a poder salvar, comandante. ¿Por qué es lo que no me va a salvar mi librite? ¿En qué vio? Y entiendo que es por el guaraní. Arturo Rubín, sos un amor cuando hablas en guaraní, Arturo. ¿Qué dice? El número 1. ¿Soy qué? Un amor. Está bien. O sea, ¿Puedo repetir para quitarme la duda, hermano? Arturo Rubín, sos un amor cuando hablas en guaraní, Arturo. Increíble. ¡Señora! La puta. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Comandante, ese pico de ñecuamo. ¿Cómo me le? Con ñecuamo en la guaraní, comandante, año me pilla por la radio. Santi Peña llevemos ñecuamo de hoy la guaraní. ¿Qué presidente qué? ¿Qué sabe más? Y sí, pero... Como un hombre que nació hombre. Banana, señor. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Energy Gas. Arturo, una vergüenza que un paraguayo no sepa hablar guaraní. Qué bárbaro. Licenciada, ¿escuchaste? Dice que es una vergüenza que un paraguayo no sepa hablar guaraní. Vos sabés que nos agarraron de contramano la época anterior de Soner. Claro. ¿Y a qué hora, licenciada, Licenciada, un nuevo programa, hágalo con mímica. Licenciada Zoraida. Licenciada. ¿Y a qué hora, licenciada, Licenciada, un nuevo programa, hágalo con mímica. Licenciada Zoraida. Licenciada. Sí, está bien. Licenciada. Saborear los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Zuco. Y de ahí salió licenciada cuando estudiamos guaraní. Yo saqué 7. Pero pasó mucho tiempo. 7 de 10. Sí. Porque antes era 10, ¿verdad? Sí. La nota más alta 10. No, pero el escrito no. El oral. El oral. ¿Y el oral qué tal? Y estudiamos Pombero, Peite y Carapepe, ese. Pombero, Peite pues Pombero. Después estudiamos con Añas, Gendul, Pepe, Guarana, ya puedo Demetrio Ortiz, por ejemplo, Ortiz, bueno. Ese me acuerdo. Pero... guaraní estudiamos. Memorizaste. Memoricé. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. La intención es la, como dice el labio, claro. Poner pues después ya más o menos, ya o finalizar el programa. O ya canté pues. A ver, vamos a aprender, comandante. PTI, Mocoy, Bujapú,
Irundú, y así vamos aprendiendo. PTI, Mocoy, Bojapi, Irundú, Po. PTI, Pocoy, así va. Papoteí, 11B. Upeina, PTI, Mocoy, Bojapi, Irundú, Po. PTI, Pocoy, Ojina. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Qué tal, comandante? Sí, Coitelán de Guaranilla, como diría el gran Rubén Darío, Erecó todo un mundo por delante. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero o pizza, probaste, te gusta. Fuerza, comandante. Practicar eso, comandante, no sé tan de castuete. Guaraní, ella practicar, yo sé. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hace 50 peñas que indutan nuevamente Aldo Duscher, técnico o repitina. Vamos a repetir. Ya vamos a pasar otra vez. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo, frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Arturo, el profesor Ramón Silva, un cojo ciego enfrente tuyo. Espectacular, comandante. Con Ramón Silva hacía ese programa de adivinanza. Maravillú. Hacíamos en Canal 9, en Maxi Noche. Y él hacía la Maravillú, a la 1 de la mañana por ahí. El programa arrancaba... Maravillú. Ramón Silva. Como pico Arturo no va a entender ni hablar guaraní, será. Elena Ramón Silva. Shango. ¿Cómo está pasando, Gustavito? Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Arturo, me gustaría que concluya el programa con unas palabras en guaraní. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Llegaron los imbatibles a supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Vaya dúo, ellos que también la guaraní te ese dúo, mani se le ndeleñe cuai será. El potado de esa metan de cátedra. Con APB, los WhatsApp PM, y Vitubepore, Géraba, Fuglar Grande, para despedir, o por ayer os repetí Inande, Carolina, vendeme ese dúo. Cerámica Itagua, su caso para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 01821042216, Cerámica Itagua 100% pasión. El regalo ideal para papá está en Electroban celular Samsung A15 a 15 cuotas de 220.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Con APB, los WhatsApp PM, y Vitupepore, Géraba, Fútbol grande, Aguille, ¿vale? Aldo Duscher, técnico, selección, sub-20, ya que en Duta, ¿vale? No sale ni acá, a la puta como se dice en guaraní. Bueno, listo, ya está ya. La primera charla con Elvio Paolo, ¿cómo se dio? Yo a Elvio lo conozco hace mucho tiempo, hace 2 años y medio, comenzamos a hablar de fútbol, porque estuvo en Newell's Old de Rosario y hay mucha gente conocida entre ambos y empezamos a intercambiar conceptos y se estableció una relación con él. Así que nada, mucho conocimiento con él, ¿no? Mucha cercanía. Es una persona muy respetada en Paraguay, tiene un alto cargo hoy en la APF. Y siempre hay compromiso cuando se tiene un antecedente tan bueno como lo de Elvio Paolo, tu presencia ahora con la selección sub-20, a eso iba justamente el respeto que se ganó Elvio.
Sí, bueno, es una persona que ha conseguido mucho en el fútbol, ¿no? Un gran profesional y más allá de eso, una gran persona, ¿no? Yo siempre me guío por eso, en la transparencia, en la lealtad, y Elvio tiene eso, ¿no? Más allá de lo gran profesional que es, ¿no? ¿Y tu vínculo por cuánto tiempo y cómo queda ahora tu vínculo? ¿Qué sabes? Selección sub-20 y la experiencia en formativas, Aldo. Bueno, yo te comento un poquito. Yo estuve en el año 2019 en Newell's Old de Rosario, donde estuve en la reserva de Newell's, que es mi club, ¿no? El club que me inicié, que bueno, jugué en primera, hice todas las inferiores. A partir de ahí decidí seguir formándome, me fui a Europa a hacer el carnet UEFA Pro, que es el carnet más prestigioso que tiene el fútbol en sí, y que duró 3 años. Mientras estaba haciendo el curso, trabajé en La Coruña, y 1 año, año y medio, y después trabajé en el Getafe, ¿no? Siempre en juveniles, y bueno, luego ya comencé a armar mi cuerpo técnico, a hablar con gente y, bueno, ver mucho fútbol, hablar con muchos entrenadores, a seguir formándome, porque yo considero que es una profesión donde uno no tiene que parar de formarse, ¿no? De aprender. Aldo, ocurre que el fútbol paraguayo necesita identidad. Reclamamos una identidad. Con Carlos Jara Zaguirre en los Juegos Olímpicos se logró una identidad, un estilo, como que se había perdido. Está vinculado ahora en la sub-23 los Juegos Olímpicos de París, pero seguirá asesorando Carlos Jara Zaguirre a las selecciones formativas, puede ser la sub-20. Independiente, a Elvio Paolo, ¿vos qué rescatás del futbolista paraguayo? ¿Qué fútbol querés darle? Si es que te llevas por el tema de interpretar cómo es el jugador paraguayo para que tenga su propio estilo y que el futbolista paraguayo no pierda su esencia. Para mí es fundamental que no pierda su esencia, porque lo hace natural. Y para mí, yo vi todo el campeonato sub-23 y bueno, por algo fue campeón, ¿no? Hizo un gran campeonato a su estilo, a lo que decís vos, ¿no? A la esencia de lo que es el fútbol paraguayo. Y a mí me gusta. Yo de jugador era así. No era técnicamente nada del otro mundo, pero bueno, era un jugador de mucha voluntad, de mucho sacrificio. Pero también me gusta jugar, ¿no? Porque yo considero que si tienes buenos jugadores, como lo tiene la sub-20 de Paraguay, puedes jugar también. Pero la esencia y la filosofía del fútbol paraguayo no se puede perder nunca, porque es algo que lo tienen incorporado, ¿no? Y lo ha demostrado el sub-23, lo ha demostrado la selección paraguaya cuando juega Gamarra, Chilaver, Toro Acuña, ¿no? Y yo creo que hay que seguir por ahí, porque eso da resultado. Aldo, tuviste técnicos como Peckerman, como Grifa, como Marcelo Bielsa, Tocali. Esos estilos, o esa variedad de estilos, pero principalmente me parece que hay un estilo bien marcado allí de lo de Bielsa, de lo de Peckerman y lo de Grifa, ¿pueden ser aplicados al fútbol paraguayo, a la característica del futbolista paraguayo? Yo lo dije y siempre lo repito, es una filosofía la filosofía de Newell's es una filosofía bueno, es un gran semillero, es un gran club que ha formado grandes jugadores de primer nivel. Eso no quiere decir que yo vaya por el mismo camino en general de un Marcelo o de un Peckerman. Yo siempre saco lo positivo de cada entrenador y yo armo mi propio estilo, ¿no? Yo me adapto mucho al club, o en este caso a la selección donde yo voy a estar, a lo que yo voy a tener, la suerte de la selección que yo puedo elegir. Pero a mí me gusta mucho el fútbol equilibrado, ¿no? Donde sepan defender y también a la vez sepan atacar, porque el fútbol en sí es eso, ¿no? Atacar y defender. Entonces, me identifico no solamente con una filosofía, sino que yo creo que la inteligencia está en saber adaptarse a diferentes situaciones que tiene el fútbol, ¿no? Y después dependiendo de lo que tengas también, ¿no? Viendo de lo que hay en Paraguay, que hay muy buen nivel, tanto con los chicos de Argentina como los chicos de acá de Paraguay, se puede armar algo lindo siguiendo la filosofía que tiene el fútbol paraguayo, ¿no? Esa agresividad, esa forma de presionar,
ese sentido de pertenencia que tiene de querer estar en la selección. Yo creo que el camino es por ahí. El análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Última hora, 50 años de verdad y Petrobras.